Suscríbete. Tex con sus marcas Leopard, Maruti, Jack y Forlam. Múnich, por tercera vez, la cerveza de oro. Quitadol Rapid, más rápido que los demás. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, pequeñas decisiones, grandes sueños. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Cooperativa, Medalla Milagrosa. Shopping del Sol, Puerto Caacupemí, primer puerto privado desde 1980. Avon, calidad que une generaciones. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 11 horas con 32 minutos. Estamos arrancando el Cardinal Deportivo por ABC TV, por las 7:30. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, saludos para todos. 12 grados de temperatura. Ariel, ¿cómo te va? Bien, Federico, saludos a todos. Bueno, arrancando, bueno, mi teléfono quedó allí. Me van a decir los compañeros con quién estamos. Wilson. ¿Cómo? Siempre decía, a ver. Un poquito, permiso, de la gente, no te ve. Estaba en el otro asiento, pues se quedó aquí. A ver. Rodrigo Codas. Rodrigo, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo le va? Sí, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. Hablar un poquito sobre quizá quién fue los creyentes ayer en la victoria de Olimpia. Estamos hablando de Gustavo Peralta, más allá del problema auditivo, 2 goles, debut, 20 años. Háblanos un poquito de él, Rodrigo. Mira, le Gustavo es un poco simpático porque desde que yo lo conozco de los 15 años prácticamente, siempre la gente ve como un problema y es al revés. Yo creo que siempre digo, cuando hablamos de inclusión y hablamos un poco del tema de las discapacidades, a veces lo que vemos el problema somos el problema. Él es un chico que se comunica perfectamente, lee los labios, tiene una habilidad impresionante, un habla prácticamente como cualquier chico normal. Obviamente al tener esa deficiencia desarrolló otras capacidades, la visión periférica que tiene. Yo no conozco, y llevo ya prácticamente 8 años viendo jugadores en juveniles, no conozco un jugador con la visión que tiene él, la técnica que tiene, y aparte es un goleador nato, o sea, es un jugador que te juega en el frente de ataque en varias posiciones, ya se destacó en su momento nacional y bueno, ahora en el Olimpia está demostrando todas sus capacidades. Él, ¿cuál fue su trayectoria? ¿Hace cuándo está en Olimpia? ¿Dónde estaba antes? Él hizo las juveniles en Nacional. En su momento su padre Hilario se comunica conmigo, me cuenta que había una situación un poco compleja en cuanto a lo dirigencial, también hay un poco una presión con un agente que anteriormente tenía peso en el club, cosas así que a él no lo conformaban. En eso él solicita la liberación del pase y se comunicó con ellos una empresa brasilera que lo llevó a probar al Palmeiras. Inmediatamente, como al tercer día, el chico quedó, viajó inclusive con el club a un torneo que suelen jugar en la zona de República Checa, salieron campeones y a la vuelta la gente que los había llevado se fue un poco con los números y no se pudo hacer la operación. Y comunicándome con él me cuenta que Gustavito siempre fue hincha del Olimpia. Yo me pongo en contacto con Regi y eso se hizo muy rápido y bueno, hoy él está más que feliz ahí en el club. ¿Y su situación ahora? ¿Él practicó desde cuándo en el selectivo? Él hizo todo el proceso de la selección para lo que fue ya aquella vez el Mundial Sub-17 de la India. Quedó en el último corte que había hecho el profe Mourinho desde los 28, en el mismo corte que había quedado, por ejemplo, Iván Franco. Ya prácticamente estaban para viajar, ambos, inclusive me acuerdo que él estaba muy ilusionado porque, bueno, creía que teniendo esa cercanía de estar en el mismo club iba a poder darse, no se pudo, y bueno, quedó entrenando, después siempre fue citado para los procesos de la Sub-19 y ahora con la Sub-20. ¿Y en Olimpia, desde cuándo quedó seleccionado? Fuera de la selección que ya
A ver, hiciste una muy buena cronología al respecto. Tendría que... Y a ver, él fichó en Olimpia antes de la pandemia, si no recuerdo mal, y bueno, tiene un contrato de 5 años. Sí, antes de la pandemia más o menos se dio eso. Ya quedó con el selectivo, digamos con la reserva. Él entró inicialmente, practicó una semana con la reserva, después bajó a jugar a la 19 y después ya lo subieron nuevamente. Y una vez que llegó el profe Gorosito fue quien pidió por él, lo vio en un entrenamiento y inmediatamente quedó cautivado con la parte, con su talento y la parte técnica de él, ya lo estuvo entrenando con primera, tanto así que el profe tenía las intenciones de hacerlo debutar. Lastimosamente fue prematura su salida, no se pudo dar, pero bueno, ahora Sergio habrá notado lo mismo que el profe y lo hizo jugar. Él tuvo un sondeo de la Major League Soccer. A inicio de año yo había hablado con un club. Pasa que allá es una liga que invierte mucho en el marketing, pero no solamente en el marketing, sino también en lo que es la inclusión de los atletas con discapacidad. Y estamos hablando de un campo económico muy fuerte. Hay muchas marcas que buscan auspiciar a este tipo de atletas. Yo siempre digo, mientras más los tratemos como gentes iguales, vamos a poder romper esa barrera. A Gustavo no le gusta que se le tenga lástima, él se ganó lo que tiene, o sea, es un jugador que nunca estuvo ni está donde está hoy por ser una persona con discapacidad. Es más, ayer chateamos después del partido y yo me reía y le decía, la gente está más sorprendida por el morbo y no se acuerdan que metiste 2 goles y que fueron 2 golazos y que jugaste un partido para mí muy bueno. O sea, sorprende más esa situación y pasó de largo que metió 2 goles en su debut. No, aparte, Rodrigo, a nivel internacional se expandió ya el tema. Uno podía ver diferentes medios importantes, alguna cuenta de Twitter como Juez Central, por ejemplo, que tiene gran cantidad de seguidores en toda Sudamérica, ya haciéndose eco de esto y posibilitó que la gente de Estados Unidos llame de vuelta o no sondearon después de lo de ayer. Hubo un intercambio de mensajes. O sea, el club es un club con el cual yo tengo afinidad porque ya también a inicios de año me habían consultado por el tema de Podolski y bueno, quedó ahí la buena relación, pero yo creo que no es el momento. O sea, Gustavo hizo su debut, pero es un chico que tiene muchísimo más por demostrar y por aportar al Olimpia. Hay que darle tiempo. Ojalá ahora también después de esta actuación se pueda ir ganando su espacio en el plantel principal para el campeonato también. Pero no hay mucho apuro con eso, simplemente fue un poco, rubricar lo que yo les venía contando de él, que no solamente es un jugador que tiene una discapacidad, sino que al contrario, es un jugador que tiene una capacidad futbolística tremenda. Bueno, importante, él es de aquí de Capitales. Sí, él vive ahí con su padre en la zona de Sajonia, como te digo, un chico que siempre ha sido muy de familia, así también... una persona que es muy, es proactivo, es muy de reírse, no es el chico cohibido ni nada de eso. Es muy picarón el pibe. Bueno, estamos leyendo justamente el tuit de Juez Central, donde habla que aprendió a leer los labios de sus compañeros y así se comunica en la cancha, la foto de Gustavo Peralta, que, insisto, también hablando de marketing de los Estados Unidos, más allá de la emoción del chico, fue un golpe de marketing importante para la propia Copa Paraguay, para Olimpia, para él, Rodrigo. Sí, te vuelvo a repetir, Federico, yo creo que este es el inicio de él. Él sabe y siempre nos dijo, tanto a mí, a su papá, a Regia, a todo, que el día que él debute iba a meter 3 goles, decía, se quedó corto por 1. Pero es un chico que siempre tuvo esa hambre de mostrarse y de mostrar sus capacidades. Mucho tiempo él sentía que lo miraban de menos. Como dijo ayer su papá, pasó algunas situaciones nacionales que lo hicieron sentir un poco, no sé si humillado es la palabra, pero sentirse separado del resto y bueno, eso lo motivaba. ¿Qué por ejemplo, fue, Rodrigo, sin entrar en detalles, qué le pasó a Nacional? Y Federico, es normal que cuando uno tenga eso y aparte... pasa cuando vos sos un jugador diferente. Yo siempre hablo y voy claro a la cosa. Hay jugadores que son distintos, que están por encima de la media y que por ende merecen un trato diferente. Y cuando me refiero al trato digo una proyección distinta, que las oportunidades se le pongan de una manera más dinámica, no tener que tenerle tantas trabas.
y fueron muchas situaciones que, por respeto también al Club Nacional, no quiero individualizar, pero él sentía como que no era la prioridad. Y él veía que era mejor que muchos los que iban debutando y le iban poniendo como una barrera. No sé si fue tan así, es lo que él me decía, pero bueno, el fútbol da revancha y hoy le tocó con otra camiseta y demostró lo que es como jugador. Categoría 2001, o sea, tiene los 20 cumplidos, cumple 21, ¿cómo es el tema? Uy, me mataste con los años. No, pregunta justamente para tener un poquito todos los datos. Seguramente le van a preguntar a Johnny, nuestro compañero. Aquí fíjate, Rodrigo, por ejemplo, lo que es. Nos escribe un oyente y nos pone que su hermano también es sordo y se puso muy feliz. Cuando se enteró le gustó, ¿verdad? Que está esa cuestión también de lo que tiene que ver con lo que están en la misma condición y cómo se pero su ejemplo, Federico, Rodrigo, su irrupción va a servir como una suerte de ejemplo también, tal vez algunos chicos que por allí no se animan porque entiende que podría haber una suerte de barrera, y su caso yo creo, Rodrigo, que puede animar al ser visibilizado de que tienen capacidades, que inclusive más talento que cualquiera, e insisto, podría servir para otros chicos que por ahí tienen algunas dudas para jugar al fútbol. Yo siempre digo que últimamente venía hablando mucho, tengo una buena amistad con Fariña, por ejemplo, y Luis me comentaba, este tipo de jugadores que tienen algo distinto, tienen que dar la voz, tienen que permitir ser un ejemplo para muchos. Yo creo que hoy más que nunca vemos el caso, por ejemplo, de Simone Biles en los Juegos Olímpicos, la parte mental, la parte de uno mismo, que muchas veces los atletas de élite se guardan por temor, por tener quizás esa actitud de no querer estar siempre expuestos, muchas veces inclusive por no querer que se les sienta lástima. Yo creo que hoy hay que abrir más eso, hay que comunicar, hay que poner a la luz este tipo de atletas que abren y rompen barreras, como ustedes están diciendo. Y Gustavo es uno de ellos, es una persona que, te vuelvo a repetir, no le gusta que se lo trate diferente, él quiere que se le trate como uno más, y eso permite que sea una persona que fácilmente se gana el aprecio de sus compañeros, de los directivos. Y bueno, como ustedes dijeron, esto sirve para que muchos otros vean esa posibilidad y digan, si él pudo, ¿por qué yo no? Claro, aquí escribe otra persona, en nombre de los padres de los chicos con discapacidad, gracias al fútbol por la oportunidad, dice un señor. Pueden muchos de ellos, solo necesitan una oportunidad. La reacción de la gente. Aquí nos dice nuestro compañero Cristian Mareco que Hilario Peralta, el padre de Gustavo, era un gran salonista también. Sí. Muy buen salonista, según lo que me cuenta él. Inclusive creo que habían jugado un campeonato a nivel internacional y salieron campeones. Bueno, está Rodrigo entonces. Él bien, la oportunidad que esperaba, sabe que ahora quizá tenga que esperar el próximo partido en Copa Paraguay, pero ya jugó al lado de Willy, de Camacho, marcando goles. ¿Sabe que esto recién empieza? Sí, como todo, esto recién comienza. Y bueno, él sabe que tiene el apoyo del club, el apoyo nuestro, de su familia, y eso es lo más importante. Como le dije ayer, que no se vuelva loco, porque obviamente le iban a escribir de muchos medios, mucha gente que le iba a empezar a agregar en las redes, pero que no pierda la cabeza, porque así como hiciste un buen partido hoy, después la gente se olvida, y si empezás a fallar los goles, las chipas vayan volando. No creas que porque metiste 2 goles en el debut, las chipas no van a volar si después las cosas no se dan. Está Rodrigo, gracias por el tiempo. Dale, Fede, un abrazo. Ahí está, Gustavo Peralta, yo no había escuchado antes de él. Ayer recién me enteré en la previa cuando Johnny ponía la condición que iba a debutar. Después vive en Barrio Obrero, 26 proyectada, en el corazón de Barrio Obrero. Sí. Creo que había un caso en River. Arquero. En la intermedia. Arquero, sí. Sí. Un caso. Pero... Le gustaba mucho el fútbol de salón al chico, dijo su papá ayer. Sí, arquero de River. Sí. Arquero de River en la intermedia. Que atajó no solo en la Copa Paraguay, sino que también estaba en el plantel de intermedia. De intermedia de River. Y fíjate, muy interesante el enfoque que le daba Rodrigo. Pero, a ver, es noticia por su condición. Sí. Pero también cuando Rodrigo dice, a ver, hablemos de alguien que hizo 2 goles y está en el plantel de primera del Olimpia. Pero por otro lado también, uno sabe
que el impacto es por esa condicionante. Entonces, como Federico leía también los mensajes, hay una dualidad, porque especialmente también nosotros como medios, ¿verdad? O sea, porque acá el enfoque es el famoso a pesar de. Pero yo acá lo que destaco es cuando Rodrigo mencionaba el tema de la visión periférica. Y esto no es verso, esto no es pirotecnia con gas lacrimógeno desde lo sentimentaloide ni moralina, que si vos tenés una dificultad en uno de los sentidos, hasta por una cuestión de supervivencia, vos agudizás los otros sentidos también. Entonces, sí, da ventaja con lo que significa lo auditivo, pero vos tenés que mejorar notablemente por una necesidad que no tiene el que no cuenta con esa dificultad. Entonces, es una pelea eterna de lo que es el atleta de alta competencia, y de ahora en más, o sea, ya va a ser un desafío para un chico que otra vez nosotros en nuestros parámetros del fútbol, 20 años, entonces tiene todo un desafío, pero no se puede negar que es la historia que, por ejemplo, los editores de esos países de las cadenas internacionales dicen, no voy a agarrar el doblete de un jugador en formación del Olimpia, voy a agarrar la historia de alguien que a pesar o superó. Entonces es un poco esa dualidad que se vive con esta historia entonces de este chico Peralta que lógicamente desde que hizo el primer gol y luego cuando se consolidó con el doblete fue la noticia del día. Estando hacia otra la historia de la Copa Paraguay, ¿verdad? Que estamos recordando, sí, la historia que nos dejaba hasta ahora. Gracias a los compañeros y también a la audiencia. Horacio Almada, sí, el arquero de River que jugó también en la primera y que está en Fernando de la Mora. El papá, como decía Cristian Mareco, jugó incluso en clubes importantes de fútbol de salón. Y su mamá, una de las mejores handbolistas de Presidente Ayer, para Juanma, que de la zona justamente. O sea, familia deportista, sí, también, sí, tiene el chico. Yo insisto que el caso sirve para visibilizar y... Hay varias aristas. Sí, yo de ese lado agarro, sí, para animar a esos chicos, porque capaz esos propios chicos... Lo que leyó Federico. Claro, ahí está. Capaz hay muchos, Gustavo Peralta, sí, de 10 años, de 11 años, de 13 años, que tienen que se cohíben por la cuestión, por la situación que atraviesan y que creen que no van a poder insertarse en un grupo, que va a ser una barrera. Sí. Es un ejemplo, un paradigma, me parece que puede marcar un antes y un después a estos chicos. Es que es para todos, y creo que uno se incluye también. Fíjate cuando Rodrigo decía, lo que él menos quiere es que el famoso, ¿cómo vos reaccionás cuando te encontrás con una persona que tiene una discapacidad? Y el manual te dice que hacelo de la forma más normal. Lo más probable es con prejuicio. Instalado. Bueno, entonces lo que te dicen es, sí, trata de, por eso, o sea... pero él tiene ese problema, no creo que... Claro, pero... Fíjate, siendo sincero. Claro, pero fíjate, Ariel, por eso. Hay una cuestión social de el famoso cómo se debe actuar versus cómo se actúa versus la gente que tiene ese temor de no querer ser visibilizada. Entonces, es bastante complejo, por eso yo creo que hay varias aristas. Desde el lado, por ejemplo, del atleta, dice, todo bien, pero yo quiero que se me trate como un atleta normal. Y fíjate cuando el Rodrigo dice, y es muy sincero, que la MLS primero lo busca por esa historia. Y después, yo me imagino que ayer en el intercambio me mensaje que decía, habrá dicho, viste, hizo 2 goles, acá, mira que acá jugaba Willy Mendieta, jugaba Camacho, este es un torneo que, por ejemplo, un día antes quedó eliminado Guaraní, y después está el enfoque que vos le das. Tema de, vieron que se puede, o sea, anímense. Por eso, son 2 enfoques que son enfoques paralelos, que tienen al mismo protagonista, y que por eso es muy interesante, muy, muy enriquecedor, y que como sociedad también vamos a ir aprendiendo. Vamos a ir aprendiendo de a poco. Un poco no marginar. Claro, porque fíjate lo que él cuenta con lo de Nacional, sin entrar en detalle. Sí. O sea, porque después como que dio a entender, no, pero él ya estaba en un nivel, porque la historia en sí es como que la había escuchado justamente en esa época, pero tampoco era como que uno sabía, se trata de fulano de tal.
porque cuando él recordaba, porque habrá sido la última camada importante de jugadores jóvenes, aquel del sub-17 de India. Por eso recordaba a Johan Franco también, es un poco de esa camada, porque ya tiene 20 años cumplidos para este 2021 y que estuvo entonces ayer en el equipo del Olimpia. Por eso los dos enfoques del jugador que quiere ser, claro, que quiere ser allí tratado a la par, porque repito, el que tiene una dificultad en uno de los sentidos tiene mejor desarrollado el otro o los otros. Y después lo que vos decías, Ariel, el tema de también que es un mensaje de inspiración y aliento para las familias, no solamente las personas que se ven afectadas por eso, sino que también para las familias, para decir, vieron que se puede. Sí, es complejo el tema, muchos puntos de vista, claro, está el tema de, perdón, la lectura del labio, la charla técnica, el técnico la tiene que dar más o menos de frente. Son cosas que yo no sé si en las inferiores habrá tenido esa paciencia la gente de Nacional, y no quiero hablar de los técnicos que tuvo, pero cuando dijo que pasaron algo cercano a la humillación, después no fue al fondo y está bien que no haya ido, ¿verdad? Por eso yo no le pedí detalles, pero sí que pasó en la inferiores de Nacional, por eso fueron cambiando. Y después el tema de los compañeros, que ayer muchos colaboraron, se le acercaron en determinado momento del partido. Estaba para hacer figura y de repente no sabía cómo encarar la nota, entonces se fue al otro lado y uno comprende totalmente en cuanto a ese aspecto también, ¿verdad? Del periodístico. Claro, también de repente dentro de lo que es la complejidad de algo a lo que no estamos acostumbrados, pero que apareció ayer y a buena hora. El debut entonces de Gustavo Peralta, veremos cómo se completa la carrera. Muchos hablan de la discapacidad en la vista de Mario Ricardo también, claro, que lo recordamos por aquel golazo. Él tenía un ojo, claro, ¿verdad? Él claro, solo veía a través de un ojo. A través de un ojo. Sí, bueno, son historias realmente muy lindas que se da dentro de la Copa Paraguay. Y repito que no había oído hablar de Gustavo Peralta y bueno, bienvenido al fútbol. Y más ahí en uno de los grandes como Olimpia. En la Copa Paraguay, 6-0, una diferencia notable entre uno y otro equipo. Ayer se notó, al minuto ya hizo gol Olimpia. Sí, enseguida, golpe de cabeza de Mendieta. Y también un hecho de integración, de solidaridad, es el gesto que hizo Ramón Sosa, que al terminar el partido le regaló los botines a uno de los integrantes del equipo de Primavera. Allí está justamente, estamos viendo a través de las pantallas de ABC TV. ¿Quién le regaló? Los botines. Los botines. Ahí está. Sí. El número 2. Muy jóvenes los de Primavera, ¿eh? ¿La Liga de Carnegie o Mallorquín? ¿De Carnegie? Tengo entendido que ya no tiene esa denominación. Ajá. Sí, que había cambiado. A ver, el arquero ayer, al menos en el primer tiempo, más allá de los goles, uno de los pocos que se podría destacar del equipo de Primavera. De lo que yo vi. Es cierto, se comió 6, ¿verdad? Pero mostró algunas condiciones, porque tapó como, cuando Olimpia ya está ganando 1-0, tapó como 2-3 mano a mano, principalmente a Camacho. Después de estos goles no hay mucho que hacer, ¿verdad? No, claro, estamos preguntando por qué había tanta gente en el estadio, pero nos decían hoy, y nos aclaraba Darío Ibarra, que eran los jugadores del primer partido. Pues yo decía, la pucha, parece la prueba piloto esta en la cabecera, una cantidad importante de público. Ni en los partidos el viernes y el sábado, esta gente. Mirá lo que No, pero por eso. Mirá detrás del arco. Sí. Pero eran los jugadores de Recoleta y General Caballero. De paso hay que decir que General Caballero clasificó, ¿verdad? Con doblete de Lennon. De Lennon Farías, exactamente. Bueno, Copa Paraguay hoy juega Cerro. Y mañana juega Cerro. Ayer Rolón fue... Sí, hoy y mañana. Rolón fue ayer presentado por las redes, vistió la camiseta de Cerro. ¿Tuvo alguna resistencia? Vos mostrabas, Ariel, un mensaje de Alan Benítez a Carlos Rolón. Sí. Y hasta aquí llegamos con la gente de ABCTV. Y Alan fue justo por eso tendencia, porque en el Instagram, feliz por vos, una cosa así posteó, y ya la gente entendía que era un guiño para Cerro Porteño, de los hinchas de Cerro. Los hinchas de Cerro comenzaron a tuitear y a hacerlo tendencia a Alan para que los APAC hagan el esfuerzo de traerlo a Cerro Porteño. Pero hablando de eso, Alan está libre, ¿verdad? Sí, libre está. O sea, ¿qué no podemos hablar con Alan? ¿Qué pasa? ¿Uno de los pocos libres que quedan? Sí.
Un dato extra de Gustavo Peralta, a ver, es que... Domingo también. La pucha, mira vos. Digo de lo del Olimpia, domingo. Están libres todo, ¿verdad? Nicolás Domingo está libre. Con un... Hay que ver cómo arregló. No digo polenta porque él lo se Julio Santos no se siente jugador todavía, entonces está libre también. Pero él no llegó, él no rescindió con Cerro todavía. No rescindió todavía con Cerro, no llegó al acuerdo. Esas son las cosas que pasan en el... ¿cómo es? Una especie de desfasaje de mercado de pases. Viste que técnicamente terminó un mercado de pases, sí. Arrancó el otro y vos decís, pero ¿y qué se hizo de ahí? Bueno, se vuelven ¿cómo es? Historias o tendencias para estar más al término de las redes que decía Ariel, por ejemplo lo de Alan, por eso citaba lo de Domingo, vos decís lo de Dos Santos, Polenta es otro, pero él se fue muy lesionado, claro. Así que... No, pero ahí tiene que haber otros también. Digo porque Rodrigo, por ejemplo, seguramente ya lo van a anotar y capaz aparece en el banco pasado mañana contra Libertad. Lo tienen que anotar sí o sí. Toque atención en el inferior de Nacional. Almirón Facerro y Gustavo Peralta Olimpia por el trato en el grupo. Acá me dice, sí. Almirón también le pasó algo similar. Está Juanma Figueredo con el Cerro hoy, Cerro mañana, Cerro el martes. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Saludos para todos. Vos no le conocías al papá y a la mamá. Acá dice Darío que el papá jugó en Ayer también, el papá de Peralta, ¿eh? O sea, jugaba fútbol en salón, en varios grupos. No, ¿sí? Por nombre al menos no, a lo mejor el apodo, pero empecé a preguntar cuando mencionaron eso. Aquí nos dicen, ayer gran partido de Hugo Fernández para Defensa y Justicia. Mira vos, no vi el partido. Habló de él Becachese en conferencia de prensa. Haciendo grandes jugadas. Y lo que vi, ya que vos hablas de cómo se viralizan a veces, igual si no uno no vio, es un túnel que él hace. ¿Huito? Sí, Huito. Qué bien. Fue contra Vélez, ¿verdad? Jenny, porque que le criticaron a un jugador de Lanús por sacarse una foto con Gallardo después de comerse 3 y después el tema del túnel. Sí, después el túnel de lo que significó lo de Huguito Fernández en su partido. Qué bien, Becaché se le va bien con los zurdos, con los paraguayos. La pucha lo hizo a Matías Rojas vender por cuántos millones de dólares cuando se había ido a préstamo. Bien, entonces por Hugo Fernández. ¿Lo tuvo Lorenzo Melgarejo o no? ¿O ya no le...? Y con él jugó en Racing. Por eso. Claro, él de los zurdos. Él lo trajo. Sí. Incluso sabe que hicieron los goles los paraguayos, era Becachés el técnico todavía. Claro, el famoso partido ida que le gana a Boca, después en la vuelta fue que claro, dijeron... Que retrocedió tanto. Sí. Disculpa, Juanma, pero estamos con la información. Y otro que también está en un nivel sensacional, River de Martínez. Ya decíamos, titular hoy para lo que es el equipo de Gallardo, dejando histórico como Pinola, Maidana, incluso afuera de lo que es la formación actual de River. Me echan un poquito los jugadores que están en Paraguay. En River ocurre lo que también está pasando en la selección, que Martínez le ha sacado una gran ventaja a Rojas. Más allá de que pueden alternar, pero hay una sensación de que Martínez es bien titular en River y Rojas es una especie de alternativa. Y misma situación se da en la selección. Rojas quedó muy relegado, ¿sí? Porque hasta está Maidana y Pinola por encima de Rojas. Claro. Y el chileno y el paraguayo ahora son los centrales en River. Allí está Díaz con Martínez. Indiscutible los dos. Habla muy bien la prensa de lo que es esta dupla y los partidos que han jugado hasta ahora. Antes de vos, Juanma, anoche Cristian y Miguel le hicieron un lindo reportaje al padre de Gustavo. Cristian le identifica muy bien a él y su club en el fútbol de salón. Sí, nos comentaba Cristian justamente que estuvo en varios clubes de los más importantes de fútbol de salón. Vamos a conocer los nombres para hoy del Cerro Porteño. Juanma, acá veo que tenés... A ver, esto es el tema de la asamblea. ¿Conocemos la formación para hoy, sí? Sí, cómo no, Fede, sería con José Miers en el arco. El tercero arquero actualmente del plantel del Cerro Porteño con la lesión de Popi Muñoz, él pasó a ser tercer arquero. Todavía no debutó en primera división y así como están las cosas hoy, va a ser su primer partido como profesional en la Copa Paraguay. Cerro Porteño enfrenta a Benjamín Aceval. Como lateral derecho, Fabián Franco, un conocido ya, tuvo varios partidos en primera división, incluso jugó aquel encuentro en la Nueva Olla contra Sol América, donde Cerro Porteño se consagró campeón de clausura 2017. El primer central va a ser Ronaldo de Jesús López, otro futbolista de las inferiores, 20 años, hasta aquí no ha tenido partidos en primera división y también se prepara para hacer su debut absoluto.
Central por izquierda, Rodrigo del Valle, conocido también ya, Copa Libertadores ante Fluminense, partido ante Libertad en la apertura del año pasado. Por izquierda, Leonardo Daniel Rivas, lateral izquierdo, también ya conocido con varios partidos en primera división. Pasemos al medio campo. Por derecha va a estar el futbolista Julio Báez, conocido también ya, había debutado con Subeldía, así que va a ocupar ese puesto. Él para esta temporada había bajado el selectivo y hace una semana aproximadamente Chiquiar se lo levantó de vuelta al plantel principal para prepararlo justamente de cara a este partido. Los volantes centrales, Damián Bobadilla también ya tiene partido en primera, el hijo de Aldo jugó en incluso Copa Libertadores en el segundo tiempo contra Atlético Mineiro, y allí sí va a haber otro debutante en ese doble 6 del medio campo. Al lesionarse Will Lidera, que estaba como para ser titular, entonces le da la posibilidad a Fabricio Jesús Jara, futbolista de 18 años también de las inferiores de Cerro Porteño, volante central, pierna diestra es la que maneja, está en Cerro Porteño de la sub-16 y también va a ser otro debutante en primera división. Como volante por izquierda está Fernando Velar, Fernandito, la joya de Cerro Porteño, que va a aparecer en aquel clásico con 14 años y va a ocupar esa posición en el medio campo. Como media punta, Junior Noguera, aquel ofensivo que apareció en el último partido de Cerro Porteño de la apertura el año pasado, va a ser titular también hoy. Y en la delantera va a estar Ángel Fabián González, futbolista también de las inferiores de Cerro Porteño, que fue suplente en aquel partido ante el 12 de octubre y no le tocó debutar, así que también hoy va a ser otro futbolista que va a debutar. José Miers, Ronaldo de Jesús López, Fabricio Jara y Ángel Fabián González, los 4 debutantes hoy en el equipo de Cerro Porteño. ¿Fariña está lesionado? Sí, tuvo una contractura muscular que lo va a dejar fuera de los entrenamientos normales al menos por 15 días aproximadamente. Va a estar en fisioterapia y después va a estar de vuelta a disposición. Es algo que a lo mejor en Cerro Porteño hasta lo planificaban de esa manera o era esperable, porque él 2 años de inactividad y bueno, empezó y de hecho ya tuvo minutos contra Fluminense, algo que provocó mucha esperanza a lo mejor en el hincha de Cerro Porteño, pero evidentemente iba a tener este tipo de inconvenientes y ahora va a fisioterapia por 2 semanas. Juanma, ¿y Wilder cuándo se lesiona? ¿O hay un momento que vos recordás en el partido contra Libertad? Tuvo que haber sido en un cruce que él tuvo en el medio sector con Blas Cáceres, me parece una pelota dividida. Pues yo no estoy identificando así una jugada tipo, a ver, la que tuvo Beto con Matías Espinosa, ¿verdad? Donde hasta parecía que peligraba su continuidad en el partido, pero cuando veo el reporte médico y cuando sale lo de Wilder, que inclusive tiene una demora mayor y una pena porque venía a hacer su mejor partido y por eso te preguntaba vos estando ahí en cancha si viste una jugada puntual donde vos digas, acá me parece que se lesionó. Él quedó, me parece que en ese partido contra Libertad se quedaron un poco algunos jugadores del Cerro en lanzarse el piso. Entonces es una jugada donde él se lanza, o sea que va a disputar con Julio Enciso, allí se produce un golpe por producto de la disputa de la pelota, chocan ellos y él queda tendido en el piso, pero rápidamente se levanta. A partir de ahí él ya queda con una pequeña renguera. No fue muy llamativa su caída, por eso a lo mejor no registramos mucho. Yo también incluso tuve que hacer memoria, pero fue ahí. De hecho, cuando termina el partido, él es uno de los que se lanzan al piso y pide asistencia junto con Juan Patiño nuevamente. Y bueno, después ya los estudios se pudo determinar que es una lesión en la rodilla. ¿Y lo de Patiño qué es? Porque bien marcaba, entretiempo, se generó esa confusión con lo de Rodrigo del Valle, cuando iba a iniciar el segundo tiempo, informaba que inclusive Chiqui le recriminó o le reclamó al cuerpo médico y después de finalizar el encuentro. Esto mirando lo de mañana y especialmente lo del próximo martes. No, Patiño tenía un problema estomacal, lo dijo Francisco Arce en conferencia de prensa, y era alguna especie de urgencia que tenía, pero está a la disposición para el partido de mañana contra River. Y lo más probable sea uno de los que que va a formar dupla central con Alexis Duarte. ¿Podemos ir ya a lo de mañana? Y lo de mañana, Francisco Arce, según la información que tenemos, piensa en incluir a la mayoría de titulares para el partido contra Quelito por el torneo clausura fecha 3. Cerro Porteño con la urgencia de sumar
si bien tiene el viaje a Brasil después, el lunes, Francisco Arce va a poner lo mejor que tiene. Con Jan en el arco, Alberto Espínola, la dupla central que va a retornar por primera vez en esta temporada, en este segundo semestre, porque no pudieron jugar juntos ni en Copa Libertadores ni en el torneo local, Juan Patiño y Alexis Duarte. Por izquierda, Alan Rodríguez. En el medio campo, la presencia de Enzo Jiménez. Los volantes centrales vuelve, en este caso, Matías Villasanti, que ya está a disposición en el torneo local, junto con Rafael Carrascal, Claudio Aquino, y allí sí, a lo mejor un asterisco en Mauro Boselli. A lo mejor descansa de vuelta el delantero argentino, juega Federico Carrizo, acompañado de Robert Morales. Dani, Juanma, aquí dicen dos oyentes que Viera se lesiona en una jugada con Julio Enciso. Por eso primero vos decías lo de Blay, después recordar lo de Enciso, Juanma, ¿verdad? Sí, una confusión. Y fue con Enciso, cuando fue una pelota dividida. No, pero como bien decía, viste que se levantó inmediatamente, pero cuando termina el partido ahí claro. es uno de los que piden asistencia. Y yo creo que ese asterisco que poner con Boselli sí, porque fíjate que él fue el único titular guardado dentro de las restricciones reglamentarias que tenía Cerro para el partido contra Luqueño. En la primera fecha, donde no estaban disponibles ni Villasanti ni Pulpito, pero después Cerro pondría absolutamente todo lo disponible para encarar el plano local, donde no está muy bien, porque a ver, hizo 2 de 6 y después ir con todo para el partido de vuelta contra Fluminense. Sí, exactamente, para tratar de agarrar ritmo también. Y aparte está empezando la temporada, uno sabe que Francisco Arce en ese sentido siempre exige mucho a los futbolistas y mucho más aún ahora que está arrancando. Entonces me parece que Cerro Porteño va a afrontar con todo el partido ante Angelito, y una alineación similar va a ser la que esté arrancando el encuentro ante Fluminense el martes 3 de agosto. Fluminense juega el sábado la Copa Brasil contra Criciúma. El martes Copa Libertadores con Cerro. Estoy viendo que perdió el partido de ida contra el Criciúma 2-1. Ajá. De visitante. Se acopla al plantel John Kennedy, ¿escuchás? John Kennedy, imagínate. Fue el peor partido de Fluminense en la temporada con Criciúma. Ojo, mirá que si, como estuvimos hablando ayer, si Cerro hace una actuación importante y tiene paciencia para el partido, se equivoca poco atrás, puede llegar a aprovechar claro, lo máximo. El tema de tener dos opciones y meter las dos. Exacto, Brasil suele ser así, ¿verdad? Pero realmente agarra un equipo que está barranca abajo, Juanma. Sí, no está bien. 5 partidos de seguido está perdiendo Fluminense. La última victoria del equipo brasileño fue contra Cerro Porteño en Copa Libertadores. Entre Brasileirão y Copa de Brasil, 5 partidos perdidos. En el Brasileirão, por ejemplo, estaba, a ver, en la posición número 11. Estaba 7º en el partido de ida contra Cerro Porteño y ahora bajó unos puestos entonces. Sí, está 11. Bueno, el Brasileirão también es una cuestión re loca porque vemos los últimos 4 puestos los que descienden: Sao Paulo, América, Gremio y Chapecoense. Y Gremio, que estaba colero, le ganó. Porque las últimas 2 presentaciones derrotas contra Gremio de Scolari y contra Palmeiras. Entonces sí, estamos, Dani, a 6 puntos está en la zona de descenso Fluminense en este momento. Bueno, Juanma, ponemos punto acá y después seguimos informando, ¿sí? Dale, pues, ahora estamos camino a Villa Ayes. A Villa Ayes para el partido de Copa Paraguay. Qué lindo, che. ¿Qué estadio hay ahí? Ahí, hombre, es... Yo no conozco es ahí, un lindo estadio. Tú llegaste al limpio de de Interliga, Villa Ayes nunca. Mal identifico con fútbol de salón, no Villa Ayes. Sí. Isidro Rusillón es el nombre del estadio. Bueno, qué bien, Juanma, qué bien. Vas a estar informando para la radio, ¿verdad? Sí, señor. Vamos a estar tirando los informes. Vamos a estar con fotos en el Twitter, en el grupo. Por supuesto, toda la cobertura del Cardinal Deportivo. Estupendo, Juanma. Seguimos hablando más tarde. Dale, Fede. Saludos a todos. Saludos. En instante estamos con Adelio Zárate de Olimpia. Adelio, buenas tardes.
Hola Federico, ¿cómo te va? Un placer saludarte a hoy y a toda tu audiencia. Igual, Adelio, contanos un poquito otro partido, ya te habíamos visto en la primera. Este 2021, vos decís, como tantos otros jugadores, este tiene que ser mi año, te está promocionando, está mostrando buena imagen. Contanos qué significa todo esto para vos, Adelio. Y la verdad es que para mí es una bendición muy grande, es algo que prácticamente venía buscando desde que llegué acá en la capital. Me siento muy feliz, muy cómodo de poder estar dentro de este grupo con grandes jugadores. Voy a seguir trabajando para ganarme un espacio dentro del equipo titular. Adelio, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 20 años. Decir, llegaste a la capital, ¿de dónde viniste? Yo soy de Ciudad del Este. Hace 3 años prácticamente que estoy acá en la capital. En la capital, mira vos. Acá nos dice Wilson, otro compañero, jugaste fútbol de salón en la selección paranaense y eso se notó en el primer partido quienes te vimos porque la forma de poner el cuerpo y cómo jugar a un toque también, eso viene del salonismo, ¿no? Así mismo, sí, tuve la oportunidad de jugar en la selección paranaense de fútbol de salón, jugué eliminatorias nacionales de fútbol de salón, en selecciones menores, y así como decís, me ayudó mucho el fútbol de salón para aplicar todo eso dentro del fútbol de campo, pero así también hay cosas que debo de sacar del fútbol de salón, soy consciente de eso, y obviamente voy a seguir trabajando para pulir todos esos detalles. ¿Y quién te trajo a Olimpia, Adelio? ¿Cómo fue? Yo estaba en el 3 de febrero, el 3 de febrero fui convocado a la selección sub-15 en los ciudades sudamericanos en Colombia. Después del sudamericano la gente de Olimpia se fijó en mí, contactaron con la gente del 3 y fue así como llegué a Olimpia. Bueno, acá por ejemplo un oyente ya nos dice, no parece un jugador juvenil como habla. Estamos hablando con eso, Dani, ¿verdad? Sí, bien. Estamos hablando con Dani Chuno y nos miramos y dijimos, pero este chico parece, te expresa muy bien, una educación bastante importante, Adelio. Así mismo, gracias a Dios, tuve la bendición de tener una familia que siempre me inculcó a eso, a formarme bien como persona por sobre todas las cosas, porque vos podés ser el gran jugador, podés ser el mejor jugador del mundo, pero al final si no sos buena persona no te sirve de nada. Adelio, ¿cuál es tu fuerte, crees? En mi caso que te he visto en el partido contra River, he visto que tenés muy buena técnica, te gusta iniciar el juego, pero capaz no sos esos volantes que tienen mucho recorrido y que le gustan demasiado llegar al área. ¿Me equivoco? Yo pienso que sí, tengo buena técnica, me gusta filtrar pases y estoy trabajando en el tema de la llegada, ¿verdad? Obviamente me gusta, pero muchas veces también por el cambio, la primera vez que estoy jugando en primera división, es otro ritmo jugar en formativa, en reserva, que pasar a primera división. Entonces yo pienso que con el correr del tiempo, con más minutos ganados, voy a ir puliendo varios detalles. ¿Cómo fue la vez pasada con Richard, ayer en un equipo un poquito más juvenil, pero con nombres más pesados? ¿Qué evaluación hace de los dos partidos que tuviste con el Olimpia? Yo pienso que hice buenos partidos porque todavía puedo dar mucho más. Así como te digo, me siento feliz de poder estar en este grupo con grandes jugadores experimentados, con gente grande que han ganado cosas importantes dentro del fútbol. Me siento realmente bendecido y espero seguir por este camino. Todavía tengo mucho por dar y conforme con los dos partidos que hice con la primera de Olimpia. ¿Alguna sugerencia o recomendación que te haya hecho el propio técnico, que fue un gran jugador ahí del puesto como Sergio Orteman, ahora de lo que fue aquel debut contra River, en lo que es el día a día allí con el plantel de primera? Y la verdad que me habla todos los días, ¿verdad? Tanto los compañeros como el profe, en algunos detalles. Pienso que muchas sugerencias no me da, pero sí en algunos detalles, en algunas falencias. Y así, obviamente soy muy joven, voy a seguir mejorando y voy a seguir aprendiendo por sobre todas las cosas. Ayer la noticia fue Gustavo. ¿Cómo era en la previa, el post partido y también en el día a día si la comunicación necesita o precisa de algunas cuestiones extras de parte de ustedes o ya es prácticamente normal? Y la verdad que él es uno más dentro del grupo. Imagínate tener la dificultad que tiene él, sobresalir a pesar de todo. Él tiene una capacidad muy grande que es leer los labios
que a través de las señas es como nos manejamos con él, pero es uno más dentro del grupo. La verdad que todos estamos muy felices porque es un campeón de la vida. Adelio, hablando de eso, ayer vos te acercaste a él, ¿no? Para que él pueda leer tus labios y para entregarle algunas indicaciones, entiendo, el cuerpo técnico, ¿no? Así mismo, pasa que la cancha no estaba en buenas condiciones, picaba mal la pelota. Y el profe Ortega me dijo para acercarme a él y para que le diga que parta primero del control de balón, la recepción, porque así como te digo, la cancha no estaba en buenas condiciones. Rápidamente él captó eso y hizo un excelente partido. Ya. Bueno, Adelio, ¿a dónde está viviendo Adelio? Yo estoy viviendo en Fernando La Mora, zona sur, en un departamento. Bien, está ya afincado, ya está, la gente de Olimpia te va conociendo. Aparte de tener un nombre que a uno se le queda rápido, Adelio. No son muchos los jugadores. ¿Vos te acuerdas de un jugador Adelio Salinas había uno? Adelio Salinas me parece de Cerro Corá. De Cerro Corá. Delantero, sí. Número 7. Número 7, puntero, sí, a la vieja usanza. Sí. Adelio, ¿tu gente está en el este, tus padres, si lo tenés, Adelio? Mi familia está en Ciudad del Este. En Ciudad del Este, ellos vienen a visitarme. Yo cada vez que pueda viajo también a Ciudad del Este. Lastimosamente hace mucho no estoy yendo a causa del tiempo, pero sí, ellos siempre vienen a visitarme. Bueno, seguramente con mucho orgullo por todo lo que está pasando. Gracias, Adelio, un gusto hablar con vos. Realmente, como te decimos, son aquellos jugadores a los que da gusto entrevistarlo y que sean muchas veces la que te entrevistemos, porque quiere decir que te vas a forjar una carrera con continuidad en la primera. Gracias. Muchísimas gracias a vos por el espacio. Adelio, ahí está Adelio Zárate. Adelio Zárate. ¿La sacamos rápido la de Adelio Salinas? Sí, lo que pasa era muy conocido. Muy conocido. Aparte un nombre poco común. Por eso, y se te queda rápido. Sí, se te queda rápido. Se 12:18. Vamos a Edgar González, que estaba haciendo algunas fotografías en el estudio. ¿Qué te está sacando? Adelante, Edgar, ¿cómo te va? Bien, Federico, Dani, Ariel, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Semana Combo, amigos, en Bristol. Vení con un amigo porque llevando 2 productos es más barato. Además te triplicamos tus chances para ganar 50 millones en electrodomésticos. TV Win Smart de 32 pulgadas, más soporte. Precio normal 18 cuotas 758.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas 714.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991670000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.by. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mato terere y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Este 2021 vamos a necesitar refuerzos para espantar la mala onda. Tres Leones presenta el Carrulón, un carrulín tamaño XL, hecho a medida del 2021. Para más información sobre puntos de venta, sorteos y más, seguinos @Tres Leones en Instagram y Facebook. Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida su venta a menores de 20 años, lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios. Desde tu primera heladera hasta la nueva mixtera, somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Los días dobles con tu tarjeta Fidelity podés ganar muchos premios. Sorteos semanales, viernes fiesta de la amistad, sorteos recargados, Latin Cover en vivo y el sábado DJ Johan. Promos de cervezas, barra libre de tragos, días triples, martes o domingos tenés más chances de ganar. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Candilejas, Bruselas, casi San Martín. Pues estamos hablando con Juanma, que está rumbo a Villalles. Linda así para allá a ver, ¿verdad? Sí, buena tarde, buen sol.
Sí, a Gerardo le tocó una más brava la otra vez porque era en el Feliciano Cáceres. Y de noche. Y de noche, el frío. Pero así con el sol está lindo. Adelio Salinas, gracias Ángel Rodas. Adelio Salinas estuvo en Estudiantes de La Plata incluso. Mira. Había sido transferido. Ese es aquel equipo de Yucelino Britos, Sí, de sí, Salomón sí. Riveros, ya fallecido. 94, 95. Había uno Estigarribia, el hermano de Chiqui Arce que jugaba ahí, Juan Arce. Máximo Estigarribia. Sí. Fue antes de Guillermo Fariña, antes. Antes. Por eso digo. Ese equipo, si no me equivoco, jugó hasta una final de Torneo República. Con Guaraní. Con Guaraní. Exactamente. Y una goleada, y creo que ganó... Cuando se ganó Guaraní, ¿verdad? El campeonato. Había goleado Cerro Corá y después ganó 1-0 Guaraní y por penales se quedó con el campeonato. Si mal no recuerdo, Fue si no muy fue al revés. injusto porque no había diferencia de goles. una final ganó 1-0, el otro ganó 5-1 y el que ganó 5-1 perdió por penales. Sí, así mismo fue. Estamos con Walter Rodríguez, jugador que está para fichar en el 12 de octubre. Walter, ¿qué tal? Perico, todo bien. Walter, ¿está viniendo del DIM de Colombia a fichar el 12 de octubre? Sí, así mismo. En estos días estuvimos conversando con el presidente del 12 de octubre y arreglamos un préstamo hasta fin de año. Hasta fin de año. ¿Hace cuánto? ¿Ya viniste hace tiempo de Colombia? ¿Cómo? ¿Ya viniste hace tiempo de Colombia, digo? No, yo sigo por Colombia. Ah, ¿está todavía en Colombia? Esto se cerró recién anoche. Como hoy cierra el mercado ahí en Paraguay, entonces tuvimos que hacer todo a la carrera y estamos ahí. Estaría viajando el fin de semana para estar la próxima semana con el equipo. Walter, acá ya jugaste en Nacional, uno te recuerda allí, Capiatá, y 12 sería tu tercer equipo en Paraguay. No, 12 de octubre yo estuve ahí antes de llegar al Independiente de Medellín. Estuve ahí el año pasado, cuando empezó la pandemia, luego volvió al fútbol y fue ahí que vine al Medellín. Entiendo, siempre de volante, ¿no? Siempre de volante, sí. ¿Y qué tal el fútbol, pandemia? ¿Cómo viviste la vida por allí, por Colombia, Walter? No, por aquí muy bien. Yo al principio había llegado con el profe Aldo, había jugado el partido de Copa, luego me tocó jugar muy poco porque como a los 2 meses tuve una apertura del quinto metropolitano. Luego me llevó como 5 meses y medio la rehabilitación. El campeonato aquí habíamos quedado fuera del octogonal porque el torneo había terminado casi a mitad de mayo. Arrancó recién hace 3 semanas y estoy en busca de minutos. Hablé con el presidente que se comunicó conmigo que había un interés y estuvimos avanzando para que pueda. ¿Se cortó? Me dicen que debutó, gracias a Neri Javier del Digital, que Walter Rodríguez debutó en Sportivo Luqueño y que estuvo en el Parma, no sé si ya marcaron en el fútbol de Italia. Sí, y de ahí, sí, ¿se acuerdan? De ahí vino a Nacional, muy conocido. Llegó a jugar. Yo lo fiché de Nacional, me gustaba mucho su manera de jugar, la técnica, buen distribuidor. Está de vuelta, Sí, Walter. yo me acuerdo de él en Capitán. Sí. Walter, ¿nos escuchás? ¿No escucha, Walter? Bueno, está pasando acá, escuchamos sirenas de fondo. En el microcentro. ¿Está Walter o no? No. Bueno, paramos. Entonces, mediocampista buen manejo, sí, me acuerdo. Yo lo vi en Capiatá. En Capiatá jugando varios partidos por allí. Culminando lo de Adelio, nos comenta que su familia de buen pasar, que tiene varios locales en Ciudad del Este, el tema de lo que es el futbolista de Olimpia. Yo sé que no tiene nada que ver, pero explicar un poquito por qué unimos una cosa con la otra y al menos un juvenil que tiene una buena formación también económica. Lo que quiero decir es que no es que está pendiente de los viáticos y otras cosas, ¿verdad? Que eso va a ayudar mucho a su carrera, sin duda. No, y eso sí es fundamental. Y es fundamental para que uno tenga una buena educación también, ¿verdad? Porque si... Y el tema de a ver, por eso, en las narrativas hay una narrativa dominante, y cuando se sale de la dominante, se enfoca, y lo que ustedes estaban comentando con el tema del pasar,
Porque la típica es de las otras, ¿no? La de... El chico que se va, el chico lentidor que viene. Y... Claro, 1 millón de adversidades, ¿sabes qué? Rodeate bien, que esto, que lo otro. Y lo que ustedes hace rato hablaban por lo de Salinas, acá Freddy Irala me dice que en el 90 Cerro Corá le ganó a Guaraní. Sí. Y que... y había sido así como dijimos, Guaraní había goleado 5-1 y el 2-1. Guaraní goleó y después perdió por la mínima diferencia. Claro. ¿Pero quién fue el campeón, perdón? ¿Cerro Corá? Cerro Corá. Ah, Cerro Corá, claro, porque al revés dijimos. Ariel dijo al revés. Al revés. O sea, no, Cerro Corá fue campeón. Cerro Corá. Guaraní había ganado 5-1, Cerro Corá por la mínima diferencia, salió campeón Cerro Corá. Y fíjate que al otro año lo contrata, o no sé si ese mismo año, porque clasificó para la Conmebol. Y lo contrata a Raúl Vicente Amarilla para jugar la Conmebol. Cierto. Hay una recordada serie Cerro Corá Huracán de Argentina, que gana Cerro Corá acá y pierde en la cancha de Huracán, pero jugó después del año 93, 94 habrá sido. La Copa Conmebol. La Conmebol del 94, porque esta República del 93, y la Copa República te daba un cupo para jugar contra el vicecampeón del campeonato de honor de esa época, y el que ganaba iba a acompañar al campeón a la Libertadores, época donde iban 2, y Cerro Corá pierde contra Cerro, que había quedado segundo de aquella famosa y curiosa e infame definición del 93, el tema del decreto, los pocitos. Olimpia fue campeón invicto, Cerro, ahí duelo de Cerro Porteño Cerro Corá, gana Cerro Porteño, por eso en el 94 Olimpia y Cerro van contra los colombianos, Junior y DIM, justamente el último equipo de Walter, y Cerro Corá va, y esa serie que vos recordabas, lo de Huracán, y después pierde contra Peñarol. Contra Peñarol. Sí. Quedó eliminado, la Conmebol. Bueno, la historia de Adelio Salinas y salimos. Seguramente alguien le va a contar a algún familiar que estuvimos hablando de Adelio Salinas, porque suele pasar así. Ese Cerro Corá no fue fundamental. Amadeo Ávila, nos dice Ángel Rodas. Sí, cierto, Ángel. Amadeo Ávila, arquero de época también. Del peinado, de la melena y del atuendo multicolor llamativo. Sí. Es que esa era la época donde se consumía mucho fútbol argentino. Miso y compañía. No, claro, y el tema de... El mono. Algunos con el tema de vincha, calza de colores, no, y era de esa época. Entonces, y acá, justamente el guardameta de Cerro Corá era uno de los que... Los pioneros. Hacía eso. Todos tenemos amigos irreemplazables, como el que cocina el asado o el que siempre pone la casa para ver el fútbol. Son como piezas de Jenga que sostienen el plan a toda costa. Para ellos, Petrosur lanza una promo por el Día de la Amistad. Carga a partir de 150.000 guaraníes en sus estaciones y llévate un juego Jenga de regalo para seguir disfrutando. Entérate de más en sus redes sociales, @Petrosur PY. Entérate sobre todos los beneficios que tenés con tus tarjetas de crédito, débito y prepaga de Visión Banco. Ingresa ya a www.visionbanco.com/beneficios tarjetas y aprovecha todas las promociones vigentes. Y si aún no tenés tu tarjeta de Visión Banco, escribinos ya al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Se acerca el Día de la Amistad y qué manera de celebrar a los amigos encendiendo la parrilla. Upisa tiene una variedad de embutidos y cortes de cerdo condimentados que a tus amigos les va a encantar. Toscanas, calabresas con mucho queso, las morcillas picantes y cortes de cerdo condimentados. Con Upisa nutrimos de sabor a la amistad. A prepararse que llega el día Pechugón, los domingos 8 y 29 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta
consulta a su médico. Fortin presenta Kid Baculin Fortin, la dosis definitiva contra la mala onda. Viene con 2 dosis de Carolin Fortin y todo lo necesario para espantar los males del 2021. O pedí la tradicional petaquita Carolin Fortin, Carolin Escaña, ruda y limón. Carolin Fortin, conseguilos en tu punto de ventas favorito. No te quedes sin tu Carolin Fortin este 1 de agosto. No aceptes imitaciones. Sin Fortin no es Carolin. Bueno, en el mural del estadio de Cerro Corá, hoy estadio desaparecido, estaba la inscripción del Campeonato República. Gracias, Gerardo Figueredo. Alan Benítez. Mañana cierra libre de pase, ¿no? Viene Walter Rodríguez. Las 17. A 12 de octubre. Ayer arregló Rolón. Se espera por la inscripción de Rodrigo Rojas a favor de Sol América. ¿Y Alan Benítez está para jugar en Cerro? Está para jugar. Ya contaba Wilson en el anticipo hoy, esta mañana. Alan estaba para cerrar con Sportivo Luqueño, pero pareciera ser que la voz del pueblo tuvo eco a partir de una tendencia que se generó ayer en Twitter. Y, después de lo de ayer, y vos comentaste, Ariel. Sí, porque yo te mostré. Claro, me mostraste, yo también te pregunté, ¿qué había puesto Alan Benítez en la foto de Rolón? Feliz por hermano, algo así. Acá Rolón. Fue un guiño para Cerro, o sea, los hinchas de Cerro entendieron así, y en las horas posteriores lo hicieron tendencia a Alan Benítez, hasta le arrobaban a Raúl Zapag para que se robara el esfuerzo de traerlo a Alan Benítez, y aparentemente está todo como para cerrarse en los próximos minutos oficialmente. Bueno, hoy cierra el libro de pase, nos dice Johnny. Entonces, Alan Benítez, ¿hace falta ahí? No, pero no daña. O sea, él llega en las mismas condiciones que llegó a Olimpia. Y es más, en Olimpia se decía que Otálvaro se iba, por eso venía él. Sí, yo creo que porque acá está Olimpia fue diferente. Olimpia fue como una de las grandes inversiones. Sí. Es más, en esa época, ¿se acuerdan que Alan se solía sacar foto con quién era? ¿Monjes? ¿O quién? Sí, uno de ellos. Monjes. Claro, y era como que en este tema de la distribución de los castigados de Libertad, era Pica y Alan a Cerro y Pollo a Olimpia. Y después lo de Alan da un giro, Olimpia hace una inversión muy fuerte. Mucha plata. Me acuerdo que acá se charló con el papá que hablando de declarantes sin filtros, y aquella... No, hay una extrema necesidad, Dani Federico en el puesto, pero sí a partir de ahora Beto Espínola va a tener competencia, porque Cerro no tiene otro lateral en caso de que Beto fuera expulsado o Beto tuviera una lesión. Seguramente mejorará más aún todavía Beto, que viene de un gran partido, pero además también habrá que ver cómo le va, porque es un jugador joven, por quien, si es que le va bien y si Cerro se reserva alguna opción, hasta puede hacer dinero en el futuro, siempre y cuando el jugador responda, porque tendrá 26 años, como mucho. 27. Claro, y como está mencionando, llegan en una condición totalmente diferente a la que fue Olimpia, ¿no? Que va a invertir un gran dinero no para traerlo. A ver, joven no es. Ahora, Ya no. Por eso, ya no. Pero puedes venderlo. No, pero por eso, fíjate cuando se da lo de Libertad. O sea, ninguno de los tres estaba con la etiqueta de joven. Fíjate que ahora que se habla lo de Pica es una de las razones. No, pero fíjate, ya tiene 27 años, quiere marcar diferencia económica. A diferencia, por ejemplo, cuando hablábamos lo de Pulpito, con lo de la MLS. Claro. Él sí es joven y vos podés decir, a Tarzamendia era 4 o 5 años más joven. No así lo de Pollo, no así lo de Alan, pero yo creo que en Cerro también estarán. A ver, si no era una cuestión como el que viene libre, no, era para hacer una inversión por cuál era su presente deportivo. Por eso acá muchas veces se habla, no, pero fíjate el entorno, el contexto, ¿verdad? O sea, no era él, cuando se da lo de Libertad, Cerro de Olimpia estaban tipo... no. Claro. Fíjate que en un momento los tres fueron mimadísimos de Libertad. Cuando tenían 22 años eran las caras de Libertad, de lo que se venía. Ni ahí pensar en transferirlos. Hablamos de Recalde, de Lucena y de Alan Benítez. Después a cada uno le fue como le fue, ¿verdad? Creo que el que termina mejor es Pica. Sí. Recalde se paró y Alan Benítez nunca estuvo a la altura de ser titular en Olimpia. En ese tipo, viste esas carreras que muestran ahí en natación, eso cuando uno va... El que siempre estuvo como tercero fue Alan. Porque en algún momento era Pollo, con su gran momento en Olimpia, Pica era el constante. El que siempre estaba. Alan, Dani, coincidió con una circunstancia de mucha inestabilidad en Olimpia. Hasta de cambios muchos técnicos, de cambio de equipo.
no tuvo mucha continuidad, a veces también la continuidad... Como diría Guardiola, no tuvo buenas sensaciones, decís. Sí. Porque hasta el nivel de Ale Silva, cuando... A mí no me extrañaría que él... Los dos para hacer el tándem. A mí no me extrañaría que la rompan Cerro, ¿eh? Pero él también tiene muchos problemas, ¿eh? Tiene problemas de concentración, decisiones tontas dentro de la cancha. Y eso le venía pasando ya en el último tramo en Libertad. Malas decisiones dentro de la cancha. Reforzando ya, y después tenemos el contacto con Juan Matriori, y sí, está para salir. Hoy cierra el libro de pase, dice Johnny. Está para salir lo de Cerro. Él mismo no se generó la continuidad cuando se la quisieron dar. Sí, cierto. No aprovechó las oportunidades. O sea, por eso lo de Ariel es muy jugadorista o muy Yaranga. No, yo te entendería eso si es que el famoso nunca le dio una oportunidad o le daban los partidos rellenos. No, Alan tuvo partidos grosos, como se dice. O sea, ese partido contra Santos, por ejemplo, acá cuando él pide offside en el 3-2. Claro, ese tipo de decisiones tenía. No, pero el tema era... Problema para cerrar el segundo palo, ya lo tenía en Libertad. Pero lo que perdió en Olimpia es la agresividad que tenía para pasar el ataque que tenía en Libertad. Claro. Pasaba muy bien al ataque. Sí. Porque... Pero eso depende mucho del entrenador también. Sí, pero a ver... Un técnico que le va a exigir justamente eso. Pero yo con el tema de... Que vaya para adelante. No, pero Ariel ya está diciendo que Chiquiar se llevó, está apuntando a Chiquiar. Claro, que ya lo ha hecho con otro, ¿verdad? El estilo de juego. Puede ser que Chiquiar se lo va a fortalecer nuevamente. Lo que pretende Chiquiar, porque para que los laterales que van bien para arriba, depende mucho también de los entrenadores. Pues si el entrenador te dice cuando vas a pasar la mitad de la cancha, che, pará, métete para atrás, es complicado también. Acá dice cómo cambia tu concepto ahora que pasa a Cerro. No, Ariel tuvo siempre el mismo concepto de... lo que está diciendo que ahora lo va a fortalecer mejor. Sí, pero yo acá el pero que le tengo a Ariel nomás el tema es el contexto inestable, porque en ese mismo contexto Pollo se destacó. Cuando Pica va a Cerro, Pica va casi como un quinto volante. ¿Cuánto o sea, también, Dani, cuánto le costó a Pollo? Y fue un tramo nomás. Porque a esta altura, hace rato quedó... Allá atrás, en el tiempo, quedó la imagen de que todo el mundo pedíamos para la selección. ¿De quién? De Pollo. Sí, ¿Seguros? Por lo menos tuviste ese tramo bueno. ¿Tuviste ese tramo? Hasta enero. Alan, ¿cuándo lo que tuvo ese tramo? Hasta enero fue, ¿verdad? ¿Lo de Pollo? Enero. No, hasta al comienzo de este año fue. Por Si eso. él gana el partido contra Libertad, el del error de Barbosa. Cierto. Sí. Él intuye y después Pero Dani ya venía bajando, ¿verdad? Que ya venía... Él hace el gol contra el 12 de octubre, sí. No fue, pero a lo que voy nomás es, yo lo que te digo, Federico, nomás es que, más allá que vos vayas a un lugar inestable, porque si hablamos de inestabilidad, los clubes grandes son los más inestables del mundo. O sea, llámese Cerro Olimpia, Boca River, Peñarol Nacional, Barça, Real Madrid. No, pues debe estar 7 puntos para arriba siempre. Entonces, vos, tu único pero para mí cuando alguien es cuando no tuviste oportunidad. O sea, te llevaron y sabes que el técnico, no sé, tenía mayor apego con tu competencia o porque a vos te ponía solamente en la octava ronda de la Copa del Rey o de la Copa Paraguay, pero tuvo. O sea, vos decís, no, pero fíjate lo lejos que quedó ese tramo. Pero tuvo ese tramo. Sí, claro. Pica cuando va a Cerro, estaban Aguilar, Topo, y él con Villasanti eran, bueno, este es el futuro. Y termina siendo el presente y hoy por hoy es el mejor volante central, no solamente de Cerro, sino que de la selección nacional. O sea, voy nomás, ese tema del contexto inestable no puede ser la explicación para decir por qué tuviste ese semestre. Pero, Ariel, no sé si te convence, pero vos también, aparte, le apuntaste a que Chiquiar se lo va a moldear. Yo creo que sí, por el estilo de juego, porque a Chiquiar siempre le gustó el jugador para comenzar luego, ¿verdad? Pues un lateral de eso que va mucho, el lateral con la imagen de Alan Benítez jugando en Libertad, que por quien pedíamos todo el mundo y creíamos que en el futuro, que a esta altura ya iba a ser el lateral derecho de la selección nacional, si lo recupera va a ser por decantación, él excelente aporte. Era el reemplazante de Jorge Molina. Claro, te hablo del perfil. Sí. Tan malo fue lo de Olimpia de Alan, sí, que la gente acá dice, ustedes están... Pero es cierto, era el reemplazante, antes que aparezca Alberto Spinola, sí, ¿verdad? Sí. Que sí es una cuestión de Berizzo. Era el que uno pensaba que era reemplazante de Moreira. Es que, claro. No teníamos otro lateral que se proyecte bien y... Entonces él tuvo un bajón muy grande. Porque también coincide más allá con sus errores en partidos así donde todo el sistema de Olimpia también cometió muchos errores y que fue mucho más colectivo. A eso nomás voy. Cuando vos entras en no digo que sea una justificación, un solo elemento de la justificación. Pero mucho más fácil insertarte en un equipo que tiene estabilidad, un equipo hecho, un equipo que sale de memoria el 11. A ese lado nomás apunto. Y un técnico que sigue, ¿verdad? Pero él cuando llega a Olimpia era el equipo más estable del fútbol paraguayo.
Sí. Entonces, ¿Él llegó con Garnero ya a Olimpia? Claro, si Ya te dicen llegó que con jugó el Garnero, partido ¿verdad? contra Santos, no, él... O sea, ellos ya estaban para arrancar el Llegó 2020. una inactividad de 6 meses. Inactividad que tuvieron los tres. Claro, inactividad. Está trotando en el Después luego el botánico. tema del gesto, que quieras o no, también de entrada ya fue tipo una mala energía en su Pero viste, ingreso. Pero hasta en Olimpia jugaron con ese tema del gesto, que ahora que no sé, vino el verano. Claro, pero para poder contrarrestar Pero ¿sabes con lo que decís? De ahora en más, los clubes grandes cuando digan, no, él a los 14 años posteó, no sé, vamos Olimpia, vamos Cerro, no. O sea, Le pasó a Blas Cáceres, o sea, le no hay pasó que a Raúl ser... Cáceres, Sí. le pasó a muchos jugadores el tema del Twitter y otras veces. A Demasiado Robert por- Morales no le pasó, ¿verdad, Ariel? No. Ahora, ayer se estaba hablando del tatuaje de Rolón, ¿verdad? No, pero Todas por eso. cosas que, bueno, se dan. Yo creo que Pero acá lo importante es, aporta, voy a decir que le va a comer los talones a Espínola, algo que hasta ahora nadie hace. Como lateral derecho. Yo creo que le va a disputar el puesto. Estando bien, le va a disputar. Oye, que le va a disputar el puesto. Le va a disputar. Le va a disputar. Sí. Tenemos, me dice Wilson. Porque, a ver, Beto jugó la pasada excelente, ¿verdad? A ese Sí. Beto le va a costar sacar el puesto. A ese Beto que jugó que fue figura. Pero normalmente no es que repite permanentemente ese tipo de rendimiento. Creo que 7 puntos mínimo jugó Beto la vez pasada. ¿Quién es mejor marcador, Beto o Alan? No, Beto lejos. Beto es un gran marcador. Alan no marca bien, ¿eh? No, yo creo que, por ejemplo, con Beto, entre comillas, y yo me incluyo, somos injustos con el tema de su marca porque es un tipo que se proyecta. Claro. Él marcando, es más, voy a agarrar las estadísticas y es uno de los marcadores de punta que más anticipa, intercepta, y es más, es uno de los que más tarjetas amarillas tiene por su forma de marcar. No, Beto marca bastante bien. Marca bien, y marca adelante. Pero además mano a también mano marca y hay un anticipa tema, Dani Federico, hasta puede ser para un futuro cercano lo de Alan, porque en algún momento Beto se querrá ir también y va a ser su último tren, si aparece alguna oferta. Y va a quedarse ese vacío, por ejemplo, ese espacio. Mira que, no sé si no lo tenés en cuenta, pero tranquilamente en algún momento pueden hacer un tándem. O sea, cualquiera de los dos puede jugar de 8 y el otro juega de 2. ¿Cierto? O sea, porque eso hace mucho Chiqui con lo de Enzo Jiménez, dependiendo del partido, el famoso bajo a alguien para que allí caiga Mateus o caiga de un perfil más ofensivo. Pero voy nomás a que también Alan tiene que mentalizarse. O sea, y hago hincapié en ese verbo. Porque, a ver, condiciones todo le vimos, por eso hicimos el tema del trazado de lateral con el corte de... Y vos decís, ofensivo era Santi Arzamendi y Blas Rivero por izquierda. Y por derecha, bueno, ¿quién reemplaza a Moreira? Y fíjate quiénes son nuestros laterales derechos cuando no está el Beto Espínola. Era Juan Escobar, Robert Roja, la típica historia del primer marcador nido en lateral derecho, más o menos lo que está ocurriendo también con David Martínez, que estábamos hablando. Pero, o sea, condiciones él tiene. Lo que pasa es que desde la mentalidad, la última época en Libertad, todavía vos le preguntás al hincha de Libertad y aquel penal que hace en la cancha del 3 de febrero. Yo se le hizo perder el puesto en Libertad y salir de Libertad prácticamente. Leonel estaba en una calentura. Partido que creo que perdían 3-0, lo dio en vuelta 4-3. Sí. O sea, y esas cosas, pues, entonces, decía el tema de pedir un offside cuando no, ¿verdad? En el partido contra Santos y esas distracciones. Pero, y ahí ya va a ser un desafío, pero voy nomás al contexto de si en aquella época era entre los dos grandes se peleaban por llevarlo. Ahora el contexto es, quedó libre. Totalmente. Bueno, vamos a ver lo que informaba Wilson, que estaba más para lo de Luqueño, ¿verdad? Y ahora, bueno, se da este contexto. Totalmente a Cerro, todo. Es que lo de Rolón se da así. O sea, hoy en día en el fútbol de pandemia, salvo Libertad, o sea, el resto está allí para ser más inteligente, entiéndase, austero en el mercado, decir, Trampo, fulano está quedando libre, bueno, vamos a ver qué onda. Y así han hecho. O sea, ¿quién rompió el chanchito en desde la pandemia? Nadie rompió el chanchito. No. ¿Quién es representante de Alan Benítez? Libertad, ¿verdad? Pero Libertad no tiene chanchito. yo te dije, Libertad no tiene los chanchitos. ¿Quién es? Corazón que está ocupado ahorita. Le estoy preguntando por otro jugador y... ¿Escuchaste? ¿Qué dijo? Libertad no tiene chanchito. ¿Quién tiene? Un montón de bancos por ahí. No.
Ay, Chanchito tiene un tiranosaurio, ¿verdad? Bruno está de vacaciones. ¿Hoy qué día? Hoy es jueves. Sí, vuelve mañana para el partido Cerro River, ¿verdad? Queremos. Vuelve a la habitualidad mañana Cerro River. El señor Bruno Pont. Y bueno, no puedo ver me muestran todos los tatuajes de Rolón, los saludos. Pero así es el fútbol. Acá dice Memphis Depay, antes tuiteaba Jala Madrid. Cristiano mejor del mundo, sí, ¿no? En todos lados pasa eso. Claro. Jonathan Fabro, ahora cuando fue a River. No, bueno, los tatuajes de Boca, los tuits de Boca que tenía. No. Es así. No, pues Ariel muy... Sí. No, hay que ser... Ariel fue una persona muy optimista. Él vio la mitad del vaso lleno y está bien, lo puso. Lo que pasa también es que yo me pongo ahora se al lado a la Cerro vende a Beto Espínola, tiene un técnico que lo va a trabajar muy bien y va a terminar siendo figura en Cerro. ¿Está bien? Yo creo que sí. Yo esa parte... Yo grabo este día y creo que Alan va a ser figura en Cerro. A ver. Hoy es el 29, ¿verdad? 29, hermano. Previo al día de la mitad. El día de los ñoquis. Va a ser figura en Cerro Porteño. Va a ser figura en Cerro Porteño. Sí. Lo dice Ariel Julián Mareco. Porque yo también analizo, me pongo en el zapato de Alan. Es una oportunidad de revancha, un desafío. Porque él mismo entenderá que fue un fiasco lo del Olimpia, ¿verdad? Su paso por el Olimpia. Y ya tiene 27 años. Es como para Alan, plantearse si con todo. Esto no atender, hermano, con esto que tenés acá. Y te pasamos con Ariel. Alan Benítez. Pero me dice Wilson que hay una nota del 9 de julio. Sancho tuiteaba a favor del City y oye, sí. Fichaje estrella de United, y sí, ese es donde vos te querés meter. No, pero, ¿verdad? pero hay que hoy en día hasta eso de... Hay que educarle ya a los chicos esto. No, pero ¿sabes lo que pasa, Ariel? Yo no te disputo lo que vos estás diciendo. Sí. Yo solamente... que yo le justifiqué demasiado. Exactamente. Yo, por ejemplo, porque viste, yo dije, no, pero se fue a un equipo en un contexto muy... Yo, claro, eso no... O sea, Ariel lo exoneró casi en un 100% del problema. Sí. Acertada, Ariel dice, igual que lo de... No hablan de Wilson, hablan de Josué Colmán. No sé qué dijiste de Josué Colmán en su momento. No, y te acordás cuando lo mandó al frente ruso. ¿Se acuerdan los muchachos de eso? No, los pero muchachos mirá que se lo quería contar con Josué, sí. En algún momento Chiqui le puede utilizar a Beto Espínola de central, sí, también puede ser, en algún momento tuvo contemplado. Pero va a sumar, seguramente no va a ser un salario muy alto, porque Cerro está... O sea que hablando de una cuestión, sí. En ese partido que justo recordábamos que gana Olimpia Libertad con gol de Pollo, por el error de Barbosa. Sí. Alan termina jugando de central. Claro, de verdad que termina cabeceando un par de... Y le preguntamos, y él practicó durante la semana porque no sé cómo venían los centrales y le dijo a Alan, ya que ayer el oyente dice que Beto puede jugar, mira hasta eso, ¿verdad? Y que... No, sí, me acuerdo que terminó sacando de cabeza un par de pelotas importantes. Alan Benítez, hablando con el Cardinal Deportivo 9 de julio, ya reconocía que había algunos cruces de llamadas con Chequi Arce. Vamos a ese material, Ariel. Aquí el fútbol paraguayo se mencionó fuertemente lo de Cerro Porteño. Te hablaron, te llegaron a hablar, te llegaron a consultar. De ahí, no sé, de repente Francisco Arce, que es el que acostumbra a llamarle al jugador que lo quiere en el plantel de Cerro. Yo siempre hablo con Chiqui, es una persona que yo admiro y respeto demasiado, pero no hay nada oficial de Cerro. Creo que más la gente quiere que me vaya ahí, pero no sé qué puede pasar hoy o mañana, no te quiero mentir tampoco, pero ellos le tienen a un gran lateral que es Beto, creo que estaban felices también con él. Si me llaman no pasa nada, pero si me llaman sería una linda opción también jugar en Cerro. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. 12:49. Bueno, estaba escuchando, era el principio de esto que ha sido el final, o que es el final, esta tarde. Después Ariel habla, porque hoy lo estaba escuchando esta mañana, y siempre el que tiene más fundamento, más conocimiento, le vamos a hablar. Pues nos preguntan por qué no hablamos del equipo indígena. Vas a estar hablando después, Ariel, ¿sí? Sí. Saludan a los oyentes de Buenos Aires que se escuchan mucho. El presidente de Sol rompió el chanchito este año. Sí, no, para lo que es Sol, sí. No, pero mi video rompe todos los años. El año pasado, cuando dijimos, va Juan Aguilar, va... ¿Quiénes fueron? Mira, pero ahora, el doble 6 suena bien, Rodrigo Rojas, Víctor Ayala. Pero Víctor juega como doble C o juega más tirado por derecha. La otra vez jugó con 3 volantes. Por eso. Y él jugó en parte del triángulo, ¿verdad? Sí. Hay que ver cómo se arma con Rodrigo. Federico Ariel apostó que Chico Díaz iba a romper en América de México. Perdí 200.000. 200.000, pero con Vargas Peña.
Vos sabés que los boludos... No, efectivo. Vos mandé a comprar cosas así, bocadito. El único boludo, porque la peña se hace el gil y te apuesta así una Coca-Colita. No, y yo digo, no, te apuesto 200 millones. Una vez me apostó a mí que Leonel Álvarez iba a ser el técnico de la selección. Y yo le dije que no. Y pagó una buena cantidad. Una buena cantidad de bocaditos de un lugar bastante... Para más me exigía el pago. Quise regatear, pero no hubo caso. Pero quiero decir con eso, Federico, que hay una especie de maldición de Ariel. No, yo estoy diciendo lo de los oyentes nomás. No, cuando el chico, ¿sabes qué? Yo aposté con él que el chico iba a meter 5 goles en América en la temporada pasada. No vaya con el tema de meter tantos goles. Y jugó 20 minutos y después bajó la reserva, todo mal. Todo mal. Carlos Rolón va a funcionar en Cerro porque... No, tranquilo. ¿Qué dijo Ariel sobre Sergio Díaz al América? Otro oyente. Ya recuerdan eso, pero... Te respondí, perdí 200.000, hermano. Pagué ni una equivocación, 200.000 me costó. Pero eso no dijiste acá, ¿verdad? Porque yo no registro, yo sí registro aquella defensa furibunda, casi patriótica, cuando Miguel Russo dijo el tema de los dos con el tema de... Sí, cierto. Pero eso de que... ¿Cuál? No, cuando Russo, y aquella vez nobleza obliga, muchos hinchas de Cerro se tiraron contra el técnico, no contra los jugadores. Claro. Cuando Russo tiró, como dice el argentino, tiró la posta, ¿verdad? Sí. Que termina dando... Lo del 2 de mayo, ¿no? Después justamente lo de la Copa Paraguay, el tema de una de las conferencias. Y mira que en Argentina a Russo se lo caracteriza como el técnico que no deja título. Porque siempre responde casi dándole la razón a la pregunta sin responder. Sí. Y aquella vez... fue bastante lapidario con los dos. Fuerte. Pero hasta ahí. Yo no sabía lo de América y bueno, que lo mañana. A la mañana. Pero aparte, fíjate cómo es para que la gente vea la libertad de pensamiento que tiene Ariel, como la tenemos todos aquí. Claro. Que el representante del MAS se enoja con ABC Cardinal por algo que dijo Ariel cuando pasó al Lugo. Cierto. Sergio Díaz. Y a partir de ahí no habló más con nosotros. Acá lo tenemos toda la alegría. Hay gente, creo que ninguno salió indemne con el tema de alguien que se haya enojado con algo que dijo. No toda la mesa, sino que uno de los integrantes. Ariel dijo eso, Federico dijo eso, Dani dijo eso. No. Siempre eso, tenemos. Lo bueno que nos escuchan, claro, ¿verdad? Y que toman como algo. Y que no decimos cosas para caerle bien a la gente. Claro, y por eso decía lo de Ariel. Ariel dijo cómo se vaya a Lugo, que no era un lugar para que se vaya, pero cuando va a América apuesta por Sergio Díaz que le iba a ir bien. Claro. Y no le fue bien. Acá te ponen ya Ariel. Mira, Ariel Quiricocho Mareco, dice. Y también una expresa lo que vos decías con el tema de que es más, casi siempre tenemos ¿cómo se dice? El voto disidente. Que no es una cuestión corporativa. Todas las mesas, no. Claro. La última vez fue cuando Ariel, estábamos hablando lo de Cerro Fluminense, o cuando, por ejemplo, con Federico hablamos del tema de la rotación. O sea, tenemos acá la libertad y ponerle que alguien escuche, pero no, esa mesa es homogénea. No, hoy en día el tema de la diversidad de pensamiento es lo mejor siempre y cuando se pueda sustentar. Y Ariel, por ejemplo, sustenta. Que después se agarra ahí con la gente. Claro, yo sí hincapié en el tema de que del mismo jugador, porque hay gente que cree que vos tenés o un enamoramiento con un jugador o algo contra un jugador, o contra un técnico, o contra un dirigente, un club. Y cuando vos pensás que está bien, y cuando pensás que está mal, y lo decís. Me da miedo Ariel. Dijo que Huiza iba a ser un fracaso si metía un gol, se retiraba del periodismo. Ni olvido ni perdón. No, pero mira lo que genera Ariel. Ya aclaré eso miles de veces. Pero dice, ni olvido ni perdón. Sí, pero... Ariel no es el que predijo que el Grupo Olimpia en Libertadores era facilucho. Sí. Casi muere de un infarto en la clasificación a octavos. Patricio de la Pared, desde el punto de vista de la teoría era facilucho. Después la cuestión es que Olimpia estuvo muy por debajo de la expectativa en la zona de grupo, salvo a partir de la altura, de Always Ready. Está bien, pero viste cómo aparecen las boletas, las facturas. Sí. Y bueno, Ariel, es claro lo que dice. Sí, claro, y acá estamos todos los días para hablar. Para hablar y para hablar de lo nuestro. ¿Qué pasó de Iturbe y Sergio Díaz? Sergio Díaz volvió, no sé qué va a hacer Real Madrid. Sí, pero hablando de eso, ¿qué se hizo de Iturbe? No sé. Se va a Grecia. Ariel El Cepo no puede opinar de esa forma en perjuicio con un jugador paraguayo en el exterior. No entiendo. Saludo para Ariel, Dani, Huiza. Ahí está Ariel, esto es lo que vos... Sí, Huiza. Huiza me dejó marcado para siempre. Lo que vos despertás.
No, pues gran jugadores, Huiza. Yo no, Pero no, siento no, que me había dicho en serio, dijiste en ese momento en la mesa de Cardinal Deportivo. En la tarde dije. En la, que en la temporada tarde. iba a marcar 5 goles. ¿Pero por qué viste dijiste? Se te ocurrió, porque mira que es muy fuerte pero lo que dijiste, ¿eh? Y pasa o que lo viste no, mal por el primer contexto. partido. No, lo que pasa por el contexto. Yo leí. Yo lo hubiera trancado yo si leí. estaba en la mesa. Y él estaba en la India y no el le fue ejército bien, encarnación, acá tu ejército encarnación de motorcito aparece. Muchas gracias. No, Vamos, con fuerza. viste que los antecedentes de Huiza no eran muy buenos de los últimos tiempos previos a su llegada a Cerro También le Porteño. marcó cuando dijo que se sentía boliviano, ¿no? Ariel? Mirá, y hasta ahora nos sentimos todos bolivianos, no solamente yo. Totalmente boliviano. Y entonces, ¿cómo vos lo viste tan mal a Huiza para decir eso? Su antecedente, Federico, porque él vino del fútbol indio, y jugó pocos partidos. Además, había algunas publicaciones de su vida personal, que la época cayó en control de alcoholemia positivo. India apostó fuerte al... Claro, y hubo varios jugadores importantes. Y le fue Farías mal. se fue a India. ¿Quién? Entonces, Farías. César Sí, Farías. claro. Estuvo ahí antes de Cerro. Claro, Antes de Cerro. Entonces yo viendo... yo te hubiera dicho eso en esa época, si es que... Claro, entonces viendo esos antecedentes, yo no dudaba de la calidad de Huiza, que fue campeón de la Eurocopa, Pichichi, todo lo que vos quieras. Pero en ese momento, como ya estaba de retorno en su carrera y se fue de paseo por India sin generar ningún tipo de suceso, y además de la vida personal, que le gustaba la fiesta y positivo en alcoholemia y compañía, viendo, bueno, esto no puede funcionar. Entonces yo le dije a Bruno, si mete 5 goles yo me dejo de esto. Y bueno, y después comenzó. ¿Y cuando metió el quinto gol? No, pero la temporada, Bruno, ¿qué pasó? ¿Ah? En el primer partido ya mete un golazo. ¿Quién llevó la tendencia en Twitter? ¿Y aquella época ya? De aquella época. Así vengo. Bueno, esa es la historia de Huiza, señores. Acá depende cuando debute, vaya jugando a Alan Benítez. ¿Cómo se recuerda lo que espero también que si tenga la razón, ustedes, señores, se acuerden, Digo a los oyentes, Lo vamos a recordar. O sea, ahora todo Pablo. Pero sacando limpio, Ariel, o sea, de esta mesa, vos sos el más entusiasmado. Yo sí. Yo pongo mi ficha por Alan Benítez. Me parece que... Yo te decía, yo no te disputo ese argumento, porque yo te disputaba nomás que a mí ese tema de que por esto... Le justifiqué demasiado. Sí, solamente eso. Ajá, correcto. No. Y en mi caso... Para mí se va por la revancha. Y me parece que es un clima más propicio para su fútbol. ¿Qué pasó, Pedro? Momento de pausa. Y con Edgar, ¿sí? No, pero está bien, quedó muy claro el tema. Sí, ya está, ¿verdad? Dale, te decía el tema de que vos lo excluías de todos los problemas, decías las malas sensaciones. Sí. ¿Qué opina Ariel de Agustín Ale? Bueno, no sé. Vamos, Edgar. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian. De Laboratorios Catedral. Regimiento 8, desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podéis encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción: Mariano Roque Alonso, Capiata, Encarnación y Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984-800650. Altaos, artesanos del sabor. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Metro Estudios de Mercado.
Por todo el mes de julio, IDESA te trae una imperdible oportunidad donde podés obtener hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas. No dejes pasar esta excelente oportunidad de ponerte al día. Para más info, comunicate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100, al 021-413-1000, descargando nuestra app IDESA, redes sociales o www.idesa.com.by. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Ariel es mi ídolo, tiene espalda y se banca castigo tipo La Pasión de Cristo. Dice, esa es la de... El Gólgota. Si Ariel le pone ficha a Alan, nos fuimos a Alan. Ah, no, tranquilo. No sea. Ya le dio como tendencia a Ariel, dice. Desde Argentina, Palermo, cerquita al bosque de Palermo, todos los días le escucho. Desde la familia. No, qué lindo lugar, ¿verdad? Qué hermoso lugar, ¿eh? Hermoso. Desde la ciudad de Itaguá, Fanny, de la ciudad de Itaguá, cerca del bosque de Palermo, esperando la reapertura de la frontera para volver a ver a la familia. Chung un capo, dice la chica, desde los bosques de Palermo, un lugar hermoso realmente. Qué envidia. También nos escribía Edgar González desde Madrid. Saluda a mi tocayo, dice. Nos escucha siempre. Muchas gracias, Edgar. Bueno, estamos con José Canales, defensor, volante. ¿Por dónde vamos? José, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, José, contanos, ¿te vas a Ñuble de Rosario? Sí, así mismo, hasta el momento está todo dicho ya. ¿Está todo hecho? Sí, así mismo. Qué bien, che, ¿y cómo se dio? ¿Te va a préstamo? Contanos un poquito cómo se dio el tema, ¿hace cuándo te enteraste? No, a ver, como estuve comentando yo hace rato, creo que fue todo muy rápido. Hasta a mí mismo me llegó a sorprender por la forma en cómo se dio. Y sí voy a préstamo por 6 meses. José, y cuando mencionas que te sorprendió, ¿es porque el técnico también te iba a tener en cuenta? Porque no venías en las alineaciones. ¿Cómo se da y si vos tenías otras expectativas para este semestre? No, a ver, Libertad, por ende, por los jugadores que tiene y el plantel que tiene, cualquiera puede llegar a jugar. Sí. Y los compañeros que estaban jugando, lógicamente, estaban en un altísimo nivel. Y lo que veníamos de atrás, veníamos con esa esperanza de poder entrar, lógicamente, como dije, la forma que me sorprendió fue en la forma que se dio. Tipo, fue un llamado, quiere estar acá, y sí, y ahí fue todo. ¿Quién te llamó, José? Sí, estoy hablando ahí con Bernardi, con una gente de Ñuble. ¿Bernardi? Sí. Está el negro Gamboa ahora como técnico Ñuble. Gamboa creo que está, ¿eh? Sí, así mismo. Que dirigió Nacional. Sí, creo que es el manager, ¿verdad? Bernardi es el manager. Sí, ¿y vos cuando estuviste en Nacional, estaba Gamboa o no te tocó? No. Bueno, 26 años. ¿Te vas como central o como volante? Y ahí donde me ponga fuego. Está bien, vos sabés que hay una historia de los paraguayos en Ñuble, ¿eh? Sí, una historia importante. Sí. No, la verdad que sí. Sí, Bernardi entonces te llamó. ¿Y cuándo estás viajando? ¿Cuándo tenés todo el permiso para viajar y compañía? Y me falta solamente la confirmación del vuelo. Ajá. ¿Tu primera salida, José? Así mismo. Una linda experiencia por sobre todo. Qué lindo, ¿no? Y Rosario, si bien es cierto, no va gente a la cancha, en la ciudad misma los hinchas te van a hacer sentir el cariño, porque bueno, es una gente muy fanática. Sí, así mismo, porque estuve hablando yo ahí con el Arturo Ángel y dice que la gente misma es muy futbolera y muy pasionera, entonces la verdad que hace muy linda experiencia. Bueno, José, te deseamos todo el éxito, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad, igual a ustedes. José Canales, bien, se va a Ñuble Rosario. Sí, Gamboa el técnico. Yo estaba mirando la otra vez, justo dije, mira, Gamboa volvió a Ñuble. Después de lo que fue su paso por Libertad, por Nacional, sí. Y lo que decían, el tema de duró poco entonces Bernardi. El Mono Burgo, ¿verdad? Sí. Viste que hay veces que se te van los... Bueno, a ver, quiero ver un poquito lo de Ñuble. Porque creo que había perdido hace poco también. Recordemos, Federico, que Ñuble fue rival de Libertad, claro, en la fase de grupo de la Sudamericana. Pero... Y yo me acuerdo que, no sé si expreso, pero cuando viene Garnero, bueno, se pilló por Canales también. Sí. Pero después, bueno, llegaron Javi Baez, Alexander Barbosa y estaba Loya Viera, Luis Cardoso. Por eso le hacía la pregunta si
Pues una cosa es que la gran Iván Piris, o sea, que el técnico le dijo, anda a buscar club, pero después me demostraste que sos muy importante, pero él era consciente que no iba a tener espacio en un equipo que contrató en el inicio del año a los dos zagueros que son los titulares, lo de Báez y lo de Barbosa. Acá dice, justamente estoy leyendo el diario de La Capital de Rosario. Dice, Newell's suena fuerte el zaguero José María Canale y firma Maximiliano Comba. Y efectivamente, como decíamos, el Nero Gamboa es el entrenador. Maximiliano Comba de Gimnasia, José María Canale de Libertad, jugó en Libertad, sobre la América, dice, del vecino país. Mal. Yo creo que mientras estuvo Gamboa en Nacional habrá recopilado, porque yo creo que vos decís el mejor momento de Canales fue Nacional. Sí. Entonces, o sea, para encontrar la conexión, porque vos le hiciste la pregunta y que no, es que coincidieron, para decir, no, mira que lo tuve y después ahora lo quiere llevar, pero bien por él, porque acá objetivamente no tenía chances y sabemos que se trata de un jugador que vos decías la edad, ¿verdad? 26. Entonces, imagínate su primera salida. No formaba Dani parte ni de la segunda pareja de centrales. No, por eso. Porque está la principal, que es Báez con Barbosa, y la segunda es Viera con Cardoso. Con Cardoso. Sí. Y fíjate que Libertad, mira que si se quedaba capaz iba a jugar Copa Paraguay, porque tiene triple competencia, sí, sudamericana, torneo local y Garnero está más próximo a lo de Orteman. No, yo no quiero ni que se me resfríe, a diferencia de lo de Arce, que dice, no, yo voy con el mismo equipo a la doble competencia y el tema de los juveniles hoy en Villa Hayes, ahí en la Copa Paraguay. Exacto, perdió con Argentinos Juniors, Newell's. En las últimas fechas realmente tiene poca figura, es Coco y muy poco para contar en el plantel actual, entonces, de Newell's, a donde va Canale, que había tenido COVID, no recuerda Gerardo, y otro de los que no volvió bien después del COVID. Edgar. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. Segunda convocatoria UNASUR 2021. En Inverfin tus compras vienen como regalos. Adquiriendo productos de cocción de la marca Fama, te llevas de regalo un kit de premezcla para preparar las pizzas, cocinas, microondas, hornos en cuotas desde 39.000 guaraníes y además puedes llevarte los mejores somieres en cuotas desde 139.000 guaraníes con regalos increíbles. Visita Inverfin, escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Además en redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida del país es Lactolanda? Gracias a tu preferencia, Lactolanda ha obtenido por 7º año consecutivo el Top of Mind 2021, prestigioso galardón que premia a las mejores marcas del país. Cada vez que consumís un producto Lactolanda, sos parte de grandes logros. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itaúa. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itaúa S.A. Calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, Cerámica Itaúa. Este mes del amigo, asegúrate con un amigo de verdad. De la mano de Atalaya S.A. de Seguros Generales. Para una super noche con tu mejor amigo en el restaurante Pizza Hut. Comunicate al teléfono 021-492-811, 0974-40-2020. Con
con Atalaya Seguros. Somos fans de las amistades verdaderas, esas que son incondicionales, de esas que aguantan hasta una pandemia. Por eso, en este mes de julio, en Farmacias Catedral, festejamos la amistad. Por la compra de cualquier producto de la marca DAV, sorteamos una estadía en Zapucay Hills para vos y tus amigos. Promoción válida hasta este 31 de julio. Aprovecha, entérate más en nuestras redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Nuestro fútbol es único, porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más Internet Hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo Sports. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Bueno, capítulo final para Alan Benítez, que seguramente hoy quizá arregle ya su incorporación a Cerro Porteño. Se ha presentado a través de la red social y es una movida, como decía Dani, un mercado de base austero. Y realista, que se dio. Realista. Realista, claro, sí, claro. Sí, sí. Y Libertad, ¿verdad? Sí, Marcelo porque... Díaz. Sí. Por renombre, seleccionado chileno. Realista estoy diciendo. O sea que Libertad es un mundo paralelo totalmente. Una burbuja. Imagínate que Libertad. Vos dijiste el tema de Chanchito. No, olvídate. Pero como hablar del mercado en pase, en los movimientos. No, porque Federico, o sea, agarrándose a lo que había dicho. Claro, yo es el corolario del tema. Porque Libertad, por ejemplo, arregló con Zárate y el plantel no lo quiso Zárate, por los antecedentes que tienen en algunos lugares de convivencia. Libertad estaba esperando lo de Moreno Martins, pero ¿qué hizo Libertad? Buscar jugadores libres. Como era Zárate de Boca, como parecía Coco iba a quedar de Díaz también quedó libre en Racing. Sí, Díaz quedó libre en Racing. Mayá seguramente libre. Y también, Marcelo ¿verdad? Moreno Martins no consiguió permiso de Cruzeiro, o si no, estaba también para venir, dice que era del gusto de Garnero, y en el caso del plantel no había oposición para su llegada. Para decir nomás a dónde apuntó el equipo de Libertad, que me cuenta la persona que falló en el cálculo, porque Libertad estaba seguro que iba a tener un delantero de calidad, por eso lo dejó ir a Adrián Martínez, que no era para ser titular, pero sí recambio, y ahora Libertad no tiene recambio allí. Y fíjate en el partido, Tacuara se le va, o el tema de Ferreira, y no tiene más. Cierto, por eso hubo un error. De verdad, cuando Cerro le pidió un técnico y después no tenía plan B. Bueno, lo mismo le pasó a Libertad. Libertad estaba confiadísimo que iba a venir un delantero clase A y... Ya que vos citaste lo de Martínez. Sacó, sí. Sumarle lo de Alfio. O sea... Así mismo me dijo esta mañana, me sumó el nombre de Alfio. Me dijo, le dejaron ir a Martínez Alfio contando que venía el delantero y no vino ni un delantero. Claro, fíjate, por ejemplo, vos decías, mira, la vez pasada dije en la previa del partido, el doble C de Libertad era el quinto y el sexto volante. Porque no estaban Marcelo Díaz, Huguito Martínez, Adoro Campuzano y Daniel Bocanegra. Y por eso terminan jugando Ramón Martínez y Blas Cáceres. En cualquier otro club vos dirías, bueno, este es mi doble 6 titular. Pero en la delantera, y ocurrió en el partido de vuelta contra Junior, cuando estaba fea la cosa, y se lo saca Tacuara, el famoso ¿quién como él? Ni siquiera te hablo de los rasgos, porque antes era, bueno, está Alfio, está lo de Adrián Martínez, ahora que era ahora con lo de Seba Ferreira, pero entonces... No está al derecho ni uno de los dos, Entonces, eso es lo que preocupan en Libertad. Claro, desde ese lado. Pero hoy en día, yo no sé si lo de Olimpia pagando una suma por lo de Orsusa es una de las pocas transacciones donde un equipo, entre comillas, rompe el contrato vigente con el otro club para traer a alguien. Porque hoy, repito, con el tema de la pandemia, si la historia es todos los clubes, no, queremos reducir, no, pero antes, si no hay ingresos, entonces, sacando lo de Libertad, que vive en una burbuja, por cuestiones lógicas del poderío económico, después lo otro es, vamos a ir pescando quién queda libre, ese jugador qué ganas tiene, entonces, y a eso se debe adecuar el... Fíjate lo que se da con Alan. Sí, por eso. Alguien le sopló que estaba para arreglar con Luqueño y te vamos a preguntarle y ahora... En un mismo día se torció el tema y está para arreglar con Cerro. Y en condiciones mínimas. Y Johnny comentaba que, por ejemplo, Salguero, que había estado en Nacional, fue el que sabía más o menos cómo venía la mano del contrato de Orsusa. Porque, a ver, no me van a decir importante, Claro, no me van a decir que era algo planificado. ¿Cómo que Orsusa va a jugar como capitán de Nacional en el primero de los dos únicos amistosos que tenían estos equipos? Y luego, o sea, hoy es como que...
pero antes yo ni me imaginaba que él era, está ahí, no, o sea, eso con el contrato, no, o sea, que él me dijo en algún momento, hoy yo creo que más que nunca se apela a ese tipo de cosas para explicar transacciones. A esa gimnasia, sí, de repente, justamente, y se dio a nivel internacional, incluso, como decía, recordaba usted lo del chileno, ¿sí? Díaz habrá llegado a la misma condición seguramente, Mayada, y se esperaba con el delantero que finalmente no se ha concretado. Está Johnny González. Johnny. Federico, buen día, saludos para todos. Olvidan a Víctor Salazar, que entre todos, a Víctor Salazar, me parece que entre todos es el que no entra en el tema de la edad. Es que terminó su contrato, porque están hablando de Marcelo Díaz, de un veterano. Hablamos de José Luis Cerro, Diego Libre, el veterano. Salazar todavía entra en el cupo de, por ejemplo, vendible, una buena Copa Libertadores. No sé si se lo puede vender por un monto importante, pero se lo puede transferir. Pero también él entró dentro de lo que terminaba el contrato con su club. Claro. Exactamente. Por eso vino, o sea, el trato de jugador de Olimpia al jugador directo. Sí, como estamos hablando con Dani y con Ariel, que los clubes hoy contratan jugadores libres. Ya no hay más el tema de el estrés de una negociación con un club que te pide tanto, lo otro. Fíjate que la única que se podía dar así, nuevamente no salió, como fue la de Fernández Cedrés con Cerro Porteño, que ha intentado. Johnny, hablamos un poco, hubo antes unos cuantos números 6 de Olimpia, que después se perdieron, digo porque estamos hablando de Adelio. Yo recuerdo la época de Bobadilla o Almeida, la última época, un número 6 que jugó aquel partido en cancha General Díaz de regularización con Sol. Juan Ruiz Díaz. ¿Cómo? Juan Ruiz Díaz. Juan Ruiz Díaz. Después hay uno que lo vimos en cancha de Rubio Ñu, joven también. Digo porque varios volantes aparecieron como Zárate, le hicimos la nota todo y después no jugaron más en la primera. Y no sé si alguno estará en otro club ahora. Pero es difícil el tema de consolidarte ahí, ¿no? Sí, totalmente, Federico. Es difícil porque es un sector que me parece que para todos los técnicos es el pulmón del equipo, el mediocampo, el volante. Me acuerdo en su momento, el Chapa Martínez, por ejemplo, fue 6 hasta que llega el Deportivo Luqueño y allí baja la cueva. Otro 6, Ángel Martínez, un jugador que fue marcado por una roja a Teixeira en un partido Guaraní Olimpia. ¿Ese era el Chapa? No, ese era Ángel Martínez. O sea, otro Martínez. Sí, me acuerdo en cancha de Olimpia que nunca se vio qué pasó. Se vio la sangre, pero nunca se vio qué causó la sangre. ¿Qué causó la sangre? Algo muy misterioso. Eso entraba en el bar, Dani, era cuestión de espiritismo, ¿no? Sí, realmente. Pero ¿sabes qué? La sangre, pero ¿y dónde le pegó? Claro, porque el árbitro, no sé si era amarilla o... Sí, amarilla. Sí, uno de los pesos pesados, y casi le decía al jugador del Olimpia, ¿y qué quiere que haga si está sangrando? O sea, como que, no, profe, yo no le toco. Y como que nunca se llegó a ver concretamente a lo que vos decías, Johnny. Sí. Y después estaba Fabio Caballero, Johnny, que hizo una Copa Libertadores sensacional y después también, no digo desapareció, pero fue a otros lados, fue a otros clubes, fue su carrera no fue para arriba. No voy a decir único, pero el último caso exitoso es lo del Cachorro. Cachorro, sí. Cachorro. Porque yo creo que, y Johnny seguramente puede agregar elementos porque está ahí en el día a día. Hay una cuestión. Primero en el caso de, o sea, ahora más o menos me parece que hay una especie de movida con los Brian Ojeda, Hugo Martínez. Brian apareció, sí. Sí, pero ¿sabes a lo que voy? Que hubo una época donde en el doble 6 los técnicos demasiado quieren, yo ni decía el tema del pulmón, jugadores hechos. Es más, yo creo que hasta confiaba más jugadores hechos de otros clubes que de los de la formativa. A Ernesto Caballero lo contratan para que haga ese trabajo también. Sí. Y después cuando viene Rodrigo Rojas, era Richard Ortiz, Rodrigo Rojas, no me toquen ese doble 6. ¿A qué voy? Que jugadores del puesto tenían que ser, entre comillas, improvisados. Voy a decir, Hugo Quintana, centrocampista, pero después, no, ahí no puede jugar. O con la regla de sub-20, sub-19, capaz en las formativas jugaba de eso, pero decía, no, tírate la raya.
haceme nomás el ida y vuelta, y eso me parece que termina en la conclusión de que ninguno tuvo el tiempo necesario para consolidarse, y uno sabe que los tiempos son mucho más cortos en los equipos grandes, más o menos por ese lado. Hernán Pérez también nos dice Dani, nuestro compañero. También, sí. Jugó aquella copa y hoy no juega más al fútbol. No, por eso. Contra Fluminense, sí. Sí. Y fue titular allá en Brasil, jugando mucho, y acá lo sacó Almeida, como decís, en el partido de vuelta. Bueno, hablando un poquito de cómo puede ser, o cuál puede ser la historia que empieza a escribir de Zárate, ¿verdad? Porque en algún momento Richard tendrá que dejar el club, está Ojeda ahí, que es candidato a la venta, me parece, en poco tiempo, si explota, sigue el camino de Richard Sánchez. Entonces está por ahí el tema, en un fútbol en el que el tema del 6 faltó mucho, lo seguimos discutiendo en la selección, ¿verdad? Y acá se apuesta poco a darle esa responsabilidad. Sí. O sea, yo todavía me acuerdo en ese duelo de Libertad Olimpia, cuando Olimpia era dirigido por Garnero y Libertad dirigía a Ramón Díaz. Hugo Martínez estaba haciendo un partidazo y Ramón lo saca Hugo Martínez. Lo sacó al mejor. Es como que, para que no se diga que no, ese de técnico paraguayo, no. No, de acuerdo también. O sea, como que le para que va muy lejos, Berizzo, ¿verdad? Por eso. He tenido edición en Europa. Jiménez, pero, o sea, como que... Y yo creo que eso atenta bastante a que se consolide, como también uno comprende, es una zona muy delicada. Es como cuando acá hablábamos, nunca ponías tu sub-19 a tu sub-20 en el arco, o un zaguero central. Siempre era, no, ese que juega media punta o por la raya. Yo creo que una analogía se puede hacer. ¿Por qué acá no tenemos grandes 6 que tengan 20, 21 años? Fíjate, voy a decir Brian Ojeda también fue cedido para que se foguee un poco en Defensa y Justicia. Villasanti se había ido a Temperley y después lo de Luqueño. Jugadores que ahora son de la selección. Villasanti es el ejemplo de un jugador que no tenía lugar en Cerro, que fue a Temperley, que volvió a Luqueño. Florentín creo que le dio un espaldarazo importante, como lo puso, y ahora es titular, capitán en Cerro, ¿verdad? Sí. Él es un ejemplo del que volvió cuando parecía que se desprendía de Cerro. Después tenía otro que nunca llegó, y toda la gente pregunta, cada vez que a mí me toca conducir, siempre alguien pregunta por Ñamandú. ¿Qué pasó? Que era toda una promesa, Marcelino Ñamandú, sí. En algún momento se peleaban unos equipos. Fabio Caballero está jugando en Nacional B, por ejemplo. Nos dice aquí un oyente. Saludo para el licenciado Oscar Ortega, de Arcoíris, de la gran familia de Arcoíris. Un gran saludo para el licenciado Oscar Ortega, que está en sintonía. Johnny. Sí, Federico, yo sí. Vos sabés que hay un número 6 que lo tengo en la mente, che, y no me acuerdo, que también había aparecido, tenía buen físico. Te estoy hablando del año 2017, 16, el año ese que Repeto, Bobadilla, Mauro estuvieron como 4 técnicos en un año. Había aparecido, tenía buen físico, y me acuerdo que lo vimos en cancha de Rubio Ñu. Había jugado un partido un día de semana a la noche. Pero ya me voy a acordar, antes de cerrar el programa me voy a acordar. Porque fue otro número 6 que también no sé si sigue en el club, si salió. Cristian Mareco dice Chapa Martínez, sí, lo mencionaba Johnny. Juan Ruiz Díaz, no, sí, creo que sí lo mencionó ya Johnny. Para saber, Johnny, que Olimpia, hoy estábamos leyendo, ahí está, justo pasa a TV también. Flamengo presentó una nota a la Intendencia de Río de Janeiro para pedir que en el Brasileirao, en la Copa y en la Libertadores, le otorguen la posibilidad de meter al 30% del público en el Maracaná, Johnny. Sí, señor. Y Olimpia también, Federico. Ayer decía Alejandro Domínguez, sí. Está trabajando a full. Cristian. Sí. Nos sale los brasileños. Mirá si eran los argentinos, Johnny, y le otorgan a Olimpia, lo que van a decir que Cristian Domínguez, el hermano de Alejandro Domínguez, ¿sabes cómo van a saltar ahí, no? Sí. Decía Federico, ahorita también trabaja en ese aspecto para el próximo 11 tener esa posibilidad de tener por lo menos un porcentaje mínimo en ese partido. El doctor Montero, hay un equipo que está trabajando en ese aspecto, y me parece que, no sé si ilusionar al hincha de Olimpia, pero podríamos decir, puede darse la posibilidad que el hincha de Olimpia o que el socio de Olimpia, porque esto lo aclaró en su momento el presidente, dijo, vamos a priorizar a los socios que estuvieron con nosotros en la pandemia durante
todo el año 2020, parte de 2021, pagando su cuota al día. Entonces, ese socio va a tener la posibilidad, de acuerdo al porcentaje que consiga el club, para que esté el hincha Olimpia en cancha ese 11 de agosto ante el equipo de Flamengo. Claro, decía Cristian Domínguez que directamente con Conmebol están tratando. Tiene que ser así, Federico. Conmebol, Ministerio de Salud de nuestro país, para de esa manera obtener el permiso y llevar a público, porque hablábamos el sábado, Federico, a mí me decían que iban a hacer este proyecto, me acuerdo, que iban a presentar este proyecto, pero el sábado decíamos que no daba el tiempo, que justamente se cumplía el plazo unos días después, creo que 2 días después del partido de Olimpia ante Flamengo aquí en la ciudad. Bueno, iba a llegar, gracias a la gente, Junior Brites, moreno, centrocampista. Él hizo un golazo contra Sol. Está en el Ponte Preta ahora. Él hizo un golazo contra Sol en el Defensores. Partido complicado y él lo gana. Bueno, gracias a la gente, a los oyentes. Sí, decíamos que antes de las 2 íbamos a ir con Junior Brites, otro que estuvo... Pero, por ejemplo, él es extremo. Extremo. Por eso yo te decía, en Olimpia yo llegué a ver muchos jugadores que vos decías, y más allá del origen, siempre se lo colocaba por la raya. Porque ese doble 6 siempre era de mucha experiencia. Tenía que ser, sí o sí, ¿no? Sí, y fíjate, ocurre en todos los equipos. Por eso citaba. Mira, ahora que más o menos que lo vea Huguito Martínez, lo vea Brian Ojeda, como algo refrescante. Lo de Lucena, aunque un poquito más grande en comparación a ellos, como que les cuesta. Ahora, por ejemplo, Cerro con Chiqui quería hacer lo de Wilder Viera, lo de Damián Bobadilla, cuesta. No corre. Entonces... por un lado entendés por qué también los grandes dicen, no, es un puesto donde vos querés que el tipo se... Hasta Carrascal le está costando. Imagínate un tipo ya con experiencia, extranjero. Entonces, por eso cuando dicen, no, pero fíjate fulano de tal en tal país con tal edad, y es un poco el eterno dilema. Por un lado entender el tema de los clubes, pero también es una realidad, como que no se quieren arriesgar demasiado. Por eso siempre es llamativo. La vez pasada te preguntaba por el otro convocado, Johnny, porque a Delio lo habíamos visto contra River, para entender un poco que los clubes también quieren promocionar en algún momento, porque si se consolidan es un activo bastante importante. Sí, gracias para Ariel. Está en el 12, el Junior Brites actualmente. Pasa, Daniel, que Olimpia empezó a trabajar desde la presidencia del señor Trovato en las inferiores. Y justamente un técnico una vez me dijo, me daba ejemplo de una institución donde llegaban jugadores ya con el físico preparado para jugar en primera división, cosa que no tenía Olimpia. Después se empezó a invertir en inferiores, sacar algunos jugadores. Entonces, Nicolás Morínigo, por ejemplo, él es un jugador que físicamente está para jugar en primera división, es cierto, se lesiona, no tuvo continuidad, jugó Copa Paraguay, y ahora, por ejemplo, Adelio ya tiene el físico para entrar en primera, para estar en campo, cosa que no tenía anteriormente. Ahora me parece que si un técnico decide recurrir a la cantera, ese futbolista ya está preparado para jugar en primera división. Sí, Regín también, aquí Rodrigo Regín, sí, también, otro volante que apareció en un clásico amistoso. Son muchos, y como estábamos hablando, cuesta mucho. Es un puesto demasiado emblemático que tiene que cubrir varios requisitos aparte de las condiciones futbolísticas. Es como que me diga, ¿por qué no sacamos buenos arqueros? ¿Viste? O sea, ¿cuántos no juegan? ¿Cómo? No juegan los arqueros, Federico. Por eso. No, claro. ¿Cuántos años tienen Anthony y Aguilar, por ejemplo? Y mira que tuvieron épocas largas de suplente en sus respectivos clubes. Es más, los arqueros de las últimas sub-20 son los que menos partido en primera tienen respecto a lo que eran los otros. ¿Se entiende? Son casi arqueros de las formativas. Antes, los arqueros de la sub-20, Justo Villar, Matra en el tiempo, Velázquez, Rubén Ruiz Díaz, eran arqueros ya muy conocidos en la primera. Sí. Al propio Antonio Silva. ¿Qué pensás para el domingo, Johnny? Se viene, una época linda para Olimpia. Domingo, miércoles, el clásico ya es la otra fecha. La quinta. ¿En medio de Flamengo? En medio de Flamengo. Y después Flamengo, la revancha en Río. Lindo momento para usted que informan a Olimpia, para los jugadores, para el plantel, ¿no? Sí, por supuesto, Federico, porque esta vez me toca a la Olimpia llevar gente, llevar voluntarios, que el nombre que le pusieron
en el Ministerio y en la APF, tener ese partido contra Guaireña el próximo domingo, 19:15, buen horario, mucho frío, pero la gente, imagino, vos quedé para cerca de 2.000 personas o 2.000 aficionados. Después el partido contra Guaraní, cuarta fecha, quinta clásico, Flamengo, realmente va a ser unos días espectaculares en Olimpia. Guaireña titular, equipo titular, Guaraní equipo titular, Flamengo equipo titular y por supuesto también el superclásico equipo titular. En Copa Paraguay Olimpia seguirá jugando con equipo alternativo más jóvenes, el caso de Gustavo Peralta, que ayer ingresó muy bien, anotando 2 goles. También la presencia de Elías Ayala, casi hizo un golazo Elías Ayala ayer, no sé si llegaron a ver, Federico. Estábamos hablando de la salvada de Tabarelli en un partido de Argentina. Sí. Elías Ayala, casi similar, pero por el sector izquierdo del avance del equipo de Olimpia, se metió, dejó rivales en el camino y cuando iba a definir sobre la raya, saca un jugador de Primavera, el extremo que hizo inferiores en Cerro y que ayer debutó en primera en Olimpia. El día de Ayala, cierto, sí. Claro, tanto se habló, ¿no?, que ayer apareció con la camiseta de Olimpia. Bueno, Johnny, bien, entonces, hay motivación, se vienen grandes partidos por el tema local. Es cierto que no es área del club, pero el domingo ustedes van a tener la posibilidad de estar en un encuentro donde va a haber gente, público, ¿verdad? Sí, señor. Así como en la fecha anterior, partido Libertad Cerro, esta vez Olimpia Guaireña. Veremos si supera esa cantidad de voluntarios que llevaba ese clásico Libertad Cerro el próximo domingo Olimpia ante Guaireña, que será registrado por Juan Gabriel Benítez, el asistente 1 José Cuevas, el 2 Félix Arzamendia, el 4 Julia Dosa, en el bar Eder Aquino y la señora Laura Miranda. Árbitro soporte David Ojeda. Casi, 2, 4, 6, 7 árbitros en un partido para 22 jugadores, Federico. 7 árbitros. Ojalá que vean bien, ¿no? Porque cada vez más árbitros y más errores también. Sí. Johnny, el segmento, ¿qué pasó de Fabio Caballero juega en Sportivo Itapuense? Blas Hermosilla juega en Martín Ledesma. ¿Te acuerdas de Blas Hermosilla? Sí. Y Carlito Gamarra ataja en el 3 de noviembre. Y Blas fue el arquero titular de esa sub-20 que ayer recordábamos de Mastrangelo, que daba un ticket para Beijing 2008. Sí. Gatito era el suplente. Sí, y después el Gatito gana, selecciona a Blas, ataja a Gatito contra Brasil en Pedro Juan y ahí se gana el lugar. Carlito Gamarra también, ¿te acordás del arquero? Sí. El hijo del Colorado en Rubio Ñu, ¿verdad? Atajó un... ¿Y después dónde atajó? En Cerro atajó un partido. En Cerro atajó un partido. Creo que fue con el propio Chiqui Arce. Y después se fue a Rubio Ñu. Sí. Sección de Barreto. Sí. ¿Y por qué? Pero él tuvo un problema personal grave. Él tuvo un episodio, claro. Muy grave. ¿Sí? Con la policía. Su carrera, sí. Bueno, no tenía. Yo me refería a un episodio en un partido llamativo. Marco Fink, también de Olimpia, sí, Marco Fink, me acuerdo que era sí que era volante central, Federico. Sí, para anotar. Víctor Mata también, volante central. Bueno, gracias a todos los oyentes que siempre colaboran. Esta gente sí. Carlos Gamarra está en 3 de noviembre, sí, así es, Juanma, del barrio San Pablo. Allí está Carlito Gamarra. 13:32, cerramos, Johnny. Una vez un técnico de inferiores le dijo a Gamarra, mañana vas a atajar. Se fue a Caguazú, le llama al técnico y le dice, te esperamos para jugar. No, estoy en Caguazú, le dice. Es Carlito Gamarra. ¿Que se fue? No, ¿desapareció? Y desapareció, no quiso jugar. Y bueno, ya está. Gracias, Johnny. Hasta más tarde. Bordón número 8 de Olimpia, ¿te acuerdas? Bordón también. Está como técnico ahora. De presidente Ayes. Sí, la otra vez vi una... No sé cómo llegó el tweet que le da gente me gusta y decía gracias por este desafío. Ese me estaba bien también, Bordón. Le hice una entrevista en Crónica. Y yo le tengo un amigo en Facebook. Y levantó allí la entrevista. Ahí en Facebook, entonces yo le vi. Claro, y él declaró que busca tomarse la revancha en el fútbol como entrenador porque como jugador no pudo desarrollar lo que... ¿Cuánto duró? Y él estará por poco, ¿verdad? Poco, sí, de la época de Rodrigo Rojas, tal vez un poco más. Claro. De esa época. Hermosilla y compañía. Exacto. Orlando, ¿verdad? Orlando Bordón, que fue hijo de un connotado jugador de Olimpia. Sí. El papá había llegado más. Edgar.
¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresinor, ligeramente picantes. El choriqueso Maxi, donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea, disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrará el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominio.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Irendahue. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Hierropar, ahora somos importadores de aceros Asindar, Argentina, de ángulos, plancholas y perfiles. En todas las medidas mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar en 3 direcciones: Capiatá, Lambaré y Casa Central. Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 228-94. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook, Casa Marco, pasión por la calidad. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Tienda multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Bueno, sí, se quedó la inglesa. ¿Perdón? Guarda, Federico. Guarda la inglesa. Por favor, te pido. Habla Eduardo Roy, fiscal, caso mega carga de cocaína ABCTV. Respecto al padre y respecto al hijo, solicitará la declaración de estado en estado de rebeldía del señor Juan José Duvini Verdun, sí, señor. Está ahora en carácter de prófugo, fiscal. Y no está sometido al procedimiento penal. Ayer intentamos, a través de su padre, que se contacten con el señor para que se ponga a disposición del Ministerio Público. Pero sí, ya tiene orden de detención también y estaría imputado formalmente en las próximas horas. ¿Hay alguna información más sobre el fiscal? No tenemos mucha información ahora mismo, estamos procesando otros datos y yo creo que en la brevedad también podríamos tener resultados al respecto. ¿Hay todavía personas que podrían estar también implicadas en el marco, ¿verdad?, de esta detención y este encuentro del cargamento de drogas? Y la investigación está iniciando, necesitamos recopilar muchísima información, eso requiere tiempo también y
acordar con el equipo de trabajo de la Policía Nacional los eventuales operativos que se puedan dar a continuación. Para recordar nada más, fiscal, ¿el lugar en donde se encontró el cargamento corresponde a un lugar alquilado o todavía no hay información sobre eso? Sí, hay información de que el lugar estaba siendo locado por una persona de sexo femenino, pero que no tendría participación en los hechos. El alquiler se hizo a una firma unipersonal que corresponde al señor Juan José Dubini Verdún, que es el hijo del señor detenido. ¿Esta persona femenina sería socia de Dubini Verdún, doctor? Para el Ministerio Público ella es una persona ajena, digamos, a la participación de los hechos que estamos investigando. ¿Sería una sublocataria entonces? No, sería la titular del inmueble locado, pero que no tendría conocimiento de las actividades que se realizaban en ese depósito. ¿Hace cuánto tiempo ellos alquilaron? Bueno, parte de lo que está inmueble? diciendo el agente fiscal Eduardo Roy, responsable de la investigación por parte del Ministerio Público. Bueno, allí están los compañeros en el noticiero. Eduardo Roy, entonces el fiscal que está investigando el caso de la mega incautación de cocaína. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor, Quality for Life. Julio, con todo en Luminotecnia en este mes de julio. Si querés renovar tu calefón, anticiparte al frío con nuestras estufas, modernizar tu ducha o adquirir las mejores herramientas, volvió la ventana de descuentos. Volvió la ventana de descuentos. Aprovecha las increíbles ofertas en productos seleccionados. Productos seleccionados hasta el 31 de julio. Julio con todo en Luminotecnia. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Vamos al móvil de Gerardo Figueredo cuando son las 13:42. ¿Qué tal, Gerardo? Bien, Federico, el saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Gerardo, escucha, Julio Irrazábal en Pilcomayo. ¿Está en Pilcomayo Irrazábal? Sí, porque quien nos informa no informa bien. Óscar Gamarra y Michel Franco en 12 de octubre de Santo Domingo. Y Enrique Mesa en Recoleta. Óscar Gamarra, que es hermano de Celso. Exactamente, Celso Michel Franco, aquel hombre rápido por afuera, lo puso Jaras ayer en Olimpia. Y Enrique Mesa, conocido defensor zurdo. Sí, él está desde el principio del campeonato en Recoleta. Enrique Mesa. Bien. Gerardo, ¿dónde empezamos? ¿Guaraní o Libertad? Libertad, que tiene una cartelera más atrayente, diría, por el hecho de que va a arrancar la Copa Paraguay la próxima semana. El sábado, la tercera fecha, le aguarda al Gumarelo contra Sol de América, Defensores del Chaco, 19:30 horas. Irá por su primer triunfo. Hasta aquí en 2 presentaciones no ha ganado el equipo de Garnero y estimo que se vendrá variantes con relación a lo que había presentado contra Cerro Porteño, atendiendo de que ya lo tiene trabajando con absoluta normalidad a Marcelo Díaz, quien no había terminado el partido contra Junior aquí en el Defensores del Chaco la semana pasada.
Por lo tanto, puede darse el debut del chileno en el medio campo. También lo tiene presto, listo a Daniel Bocanegra, que hasta aquí no ha jugado ni Sudamericana ni lo que va a las 2 fechas del campeonato. El sábado decía, 19:30 horas, Defensores del Chaco, tercera fecha contra Sol de América. Díaz de Vivar va a arbitrar ese partido. Y el miércoles 4 de agosto, el debut del último campeón de la Copa Paraguay, Libertad, se va a dar a las 19:30 horas en Ciudad de Luque, cancha del Sportivo Luqueño, enfrentando al 29 de septiembre del Barrio Molino. Posteriormente, la cuarta fecha ante Nacional, 17:15 horas, sábado 7 de agosto en Barrio Obrero. Y posteriormente ya se vendrá el primer partido, específicamente el día jueves 12 de agosto, 20:30 horas, en la ciudad de Santos, ante el Santos, en el Vila del Miro, la cartelera que aguarda Libertad, que repito, este sábado irá por la tercera fecha para su primer triunfo. Martín Silva, Camilo Mayada, Javier Báez, Alexander Barbosa, Ayrton Cougo puede volver en el puesto de zaguero lateral izquierdo, y esto hará que Matías Espinosa se corra de extremo por el sector izquierdo. Héctor Tito Villalba, Marcelo Díaz, Ramón Martínez, Matías Espinosa, Enciso y Tacuara Cardoso, la probable formación que prepara Garnero para medir a Sol de América. Federico, compañeros, audiencia. Bueno, corrección, gracias al oyente. Era Michel Franco, lo hizo debutar Chequi Arce, el que yo decía era Amílcar Franco, gracias. Un sábado a la noche. Exactamente. Hizo un gol, creo que contra Rubio Ñu. Sí. Me dice aquí el oyente. Bien, Gerardo. Sí. Aníbal Bordón, ex Olimpia, selección mayor de River Plate de Argentina, padre de Orlando Bordón. Ahí está. Aníbal Bordón, sí. Por eso decíamos que era un jugador legendario de Olimpia. El padre. Campeón con Olimpia. Campeón con Olimpia, sí. Contra Rubio Ñu, sí. Un gol metió. Tuvimos ese partido nosotros. Y el otro lo anularon. 2016 habrá sido. Sí. Ya estábamos aquí en ABC Cardinal. No, aún no. ¿Todavía no? Antes fue. 2015, dice. Semana Santa 2015. 15, sí. Muy bien, aquí en esta semana con tanta precisión, che. Sí. Hizo el gol, entró rapidísimo y otro lo anularon. Michel Franco, aquel delantero de la época de Chequi Arce. Esto terminó jugando en Ameliano. Y eso que Ameliano cuando se estaba en la última categoría, hoy día en la intermedia. De Olimpia fue Ameliano, Michel Franco. Ahí está, Ameliano 2017. Bueno, me parece, el representante me está mirando los datos, ¿no? Pero mira bien. Michel Franco jugaba con Adam Vareiro en la reserva, así fue. Gerardo, Guaraní. Guaraní que viene de un golpe. La eliminación inesperada, tempranera de la Copa Paraguay. Estuvieron una cantidad interesante de dirigentes en el partido del día de la eliminación en el Feliciano Cáceres, entre ellos el presidente Toti Acosta, que bueno, era de imaginar cómo se retirado, no pensaron que iba a encontrarse con un equipo tan duro, y ya están fuera y ahora apuntar, y no creo que, por ejemplo, con Jubero, tenga en cuenta a algún valor, excepto Marcelo González, que podría ingresar por Josué, que no jugó bien contra Nacional, entró unos minutos contra el Colón de Ñemby en la Copa Paraguay, pateó uno de los penales, débil, anunciado, se fue muy bien el golero Juan González para contenerlo, y tal vez por ahí pueda venir alguna variante en el equipo de Guaraní, que aguarda a 12 de octubre en Dos Bocas el día domingo. Gaspar Servio, Ronnie Ferreira, Marcos Cáceres, Roberto Fernández y Guillermo Benítez. En estas posiciones no creo que aparezca ningún tipo de cambios. Alberto El Piru Contreras, Rodrigo Fernando Cedrés, José Florentín, y ahí puede aparecer Marcelo González, o de lo contrario continuar en el puesto Josué Colmán. Alfio Oviedo y Fernando Fernández, la formación que podría saltar ante el 12 por la tercera fecha del campeonato por campamento aborigen, Federico.
Está Gerardo completito el informe de Libertad Guaraní, los equipos de Garnero y Jubero. Gracias, Gerard. Hasta luego, señor. Muchas gracias a ustedes. 13:49. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú. Ahora podés pagar en más de 30.000 comercios, mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Iniciative Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información sobre los programas de maestrías de Initiative comunicándote al 021-728-9772 o a través de las redes sociales encontrándonos como @InitiativeBY. Initiative, Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Santa Clara Medicina Prepaga, vivamos más comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Seguinos en nuestras redes sociales @Santa Clara Medicina Prepaga y entérate más o llamanos al 418-0146. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram @NSAPY, WhatsApp más 595-21-289-1000. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote donde estés, consultando vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Asismed de toda la vida. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Avon, calidad que une generaciones. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. ¿Tenemos más, Edgar, o ya cumplimos? Ya cumplimos. Bien, amigo. Hasta mañana, Edgar. Hasta mañana, Fede. Capo, Edgar. Gracias a quien enviaba el buzo noventoso. En el Twitter, el buzo de arquero noventoso, con los colores, las figuras. Completando lo de ayer, y ayer habló Ortigosa para la prensa argentina, Néstor, y al final no fue lo de Quiricocho. Lo que le gritaban los chicos de Boca fue tirarlo afuera gordo, le como que para que el partido siga parejo, que no haya ahí. Ayer se dio vuelta y le respondió eso. Dice que lo pensó en un momento. A mí no. Pensó en un momento y después dijo, no, toda la semana me van a, si lo llega a tirar afuera me van a... Y ahí metió la pelota Néstor Ortigosa. ¿Pero por qué le pedían que tire afuera? ¿Que no fue penal? Y porque Guau está jugando contra la reserva y toda esa cuestión, ¿no? No, obviamente que... Y eso es lo que dijo Ortigosa, lo tomamos en serio el partido, por más que sean los chicos, pero le pidieron que lo tire afuera y después respondía eso. Vamos a estar con el segmento de las efemérides, que ayer faltó, Ariel. Faltó por una cuestión de tiempo, ¿verdad? Sí. Así que cuando son las 13:53. Muy bien. Un sector muy reconocido, muy recomendado, muy querido de esta parte de la programación. A ver qué tenemos. Que se ganó su lugar en el gusto popular. Totalmente. A fuerza de insistencia. No, y de grandes recuerdos. El otro no me hago cargo. No cierra mucho. El segundo no me hago cargo. Pero vamos con efemérides. Efemérides, 29 de julio. ¿Cuándo le cumplió Chayanne la trae? Nació en 1992 Chayanne. 1932 declaran al Stadium de Sajonia, dice.
Supongo que el estadio Sajones en inglés pusieron. Sí, pero se ponía la denominación así. Ya, correcto. Centro de reclutamiento número 1. Llegaban jóvenes que luego lucharon en el Chaco. Salían con un fusil, 50 balas, una cantimplora y una bolsa de víveres. Zarpaban a Concepción o Puerto Casado en los cañoneros. La misma estatua que está por ahí. Ahí estaba la estatua antes. Con ese perfil, con la cantimplora. Sí. Falta la tipo el gorrito de soldado. El gorrito de soldado, sí, así mismo. En 1938 las instalaciones del Stadium fueron desmanteladas. Ese mismo año volvió el fútbol al predio. El Puerto Sajonia fue inaugurado en 1917 como sede de la Liga Paraguaya de Fútbol. Cambió de nombre en 1972. Querían llamarlo Vencedores del Chaco, pero como gesto de hermandad se eligió Defensores del Chaco. Para los millennials entonces, los combatientes que iban al frente de batalla, los soldados paraguayos partían del estadio Defensores del Chaco para ir al frente de batalla. Por esa Ariel, razón... Parece que uno de los editores de la efeméride te quiere hacer una puntualización allí. Sí, está haciendo... Fabián Chamón. Fabián. Bueno, un saludo para Fabián. 2001. Colombia ganaba su primera y única Copa América tras derrotar en la final 1-0 a México en el Campín de Bogotá, con arbitraje del paraguayo Ubaldo Aquino. Mira el doctor. Una de las peores Copa América que uno recuerda, 2013. Muere Cristian Chucho Benítez, futbolista ecuatoriano. Nació en 1986. ¿Tiene su estatua en la entrada del estadio Atahualpa? 1996. En un amistoso debutaban en el Real Madrid Clarence Seedorf y Davor Zucker contra el Stade Nyon de Suiza. Fue 6-0 para los blancos. El holandés y el croata marcaron un gol cada uno. ¿Te acuerdas? Era por un lado Davor Zucker y Raúl, y por el otro lado Romario y Ronaldo. ¿Qué año fue ese? No, Romario y... No, Romario Stoico, perdón. Romario Stoico. Claro. Sí. A ver, 1981 nació el automovilista español Fernando Alonso, bicampeón de la Fórmula 1 en las temporadas 2005 y 2006. 1948 se inauguran en Londres los primeros Juegos Olímpicos después de la interrupción ocasionada por la Segunda Guerra Mundial. 1991, Metallica lanza un single anticipo de su álbum homónimo. La canción fue Enter Sandman. ¿Está bien pronunciado? Ahí está. Ok. 1966, Bob Dylan sufre un aparatoso accidente de motocicleta que lo sumió en una pausa de 8 años en los que la vida pública casi no existió para él. Ese percance... Qué rápido está Ariel, Qué rápido está Ariel. Parecía que está compaginado con la efeméride. Digo, musicaliza los recuerdos. Qué bueno. Sí. Ese percance sería puesto en tela de juicio e incluso llegó a levantar la sospecha de una encubierta internación por drogas. Después, 1968, The Beatles comienza la grabación de Hey You en los estudios de EMI. Ahí está. 1836 se inauguró en París, Francia, el Arco del Triunfo. Qué lindo. Sobre la avenida Champs-Élysées. Atención que esto, señores, ocurrió casi 20 años, pero sigue tan vigente en nuestro país este tipo de hechos. 2002, en Asunción, delincuentes cavan un túnel subterráneo hasta el Museo Nacional de Bellas Artes y se apoderan de 5 cuadros de autores europeos valorados en $1 millón. Qué locura, 1883 nace Benito Mussolini, político italiano. Falleció en 1945. Colgado. Los partisanos le solucionaron. Sí. Bueno, 1890 muere Vincent van Gogh, pintor holandés. ¿Está bien? Van Gogh. Pintor holandés. También le da la... 2000 se suicida René Valoro, médico argentino, reconocido por realizar el primer bypass cardíaco en el mundo. Cambió la historia de la enfermedad coronaria, se quitó la vida de un disparo al corazón tras enviarle una carta al presidente criticando el sistema de salud del país. Por falta de apoyo, se suicidó. 1958, creación de la NASA. Y abajo, por supuesto, el santoral católico. Yo creo que ya estuvo muy largo la enfermería de Ariel. Sí. Parecía esas selecciones de Roder Díez. Ahí está, sí.
Pero está un fan por acá cerca, entonces hay que cumplir. Vamos por el santoral más conocido. ¿Cómo que hay un fan? Y está desde la efeméride.